Tenemos una suscriptora que se llama Valeria. Valeria vive en Estados Unidos y me mandó un correo en el cual inició con una frase que me dejó impactado y decía: narrador, si quieres saber de personas que verdaderamente tenemos vivencias de terror, no le andes preguntando a cualquiera. Pregúntele a todos, a los que cuidan casas, remodelan casas o, como en mi caso, limpiamos casas en Estados Unidos, porque te vas a llevar cada historia. Y entonces, a partir de ahí, vino un montón de situaciones que Valeria ha vivido, que Valeria, te lo agradezco. Por situaciones más que obvias, no vamos a decir en qué lugares ocurrieron estas cosas, pero te vas a enterar de cosas bastante oscuras que Valeria se ha topado a lo largo de su carrera siendo como una asistente del hogar. Resulta que Valeria tiene ya con esto más de 10 años. Su mamá hacía este trabajo, las cosas les permitían para vivir bastante bien allá, de una forma muy holgada, habían cambiado por completo su realidad. Entonces ella, orgullosa de su trabajo, se ha dedicado a eso, como te digo, los últimos 10 años. Sin embargo, que le gusta el trabajo y que se sienta orgullosa de eso, no la exime que se tope cosas muy extrañas en esta chamba. Una de las cosas más extrañas que se ha topado en este trabajo era una casa en la cual verdaderamente le costaba quedarse ahí sola. Ella decía que en esa casa, especialmente en la habitación del niño menor, ocurría algo que le ponía la piel de gallina. En el cuarto del niño menor, cuando no había nadie, se escuchaban sollozos. Sollozos de un bebé probablemente o de un niño muy chiquito. Los sollozos, al principio, ella creía que venían o por algún tipo de aparato electrónico o algún tipo de juguete electrónico, o tal vez por ahí que hayan dejado prendido ya sea un celular o algún tipo de televisor pequeñito, una tablet. Pero con el paso del tiempo se dio cuenta que solo ocurría cuando la familia no estaba, cuando la casa estaba vacía. Creyó en algún momento que podía ser una broma, hasta que se puso a investigar la procedencia del sonido, y eso la dejó fría. El sonido, se dio cuenta, que venía de una pared que da a un patio bastante amplio que está sumamente lejos de la siguiente casa. No viene del vidrio de la ventana, viene de la pared, a escasos 30 centímetros del piso. Ella acercó el oído, lo pega ahí y escuchó cómo el sollozo se comenzó a intensificar y de repente, por el otro oído, el que tenía del otro lado, el que no estaba pegado a la pared, escuchó la voz de un niño que le dijo: ayúdame. Valeria se quedó helada. Dice: me quedé fría. No salí corriendo, no grité, no nada. Me quedé fría. Hice como si no hubiera escuchado nada. Actué lo mejor que pude. Me levanté, me sacudí la ropa, me sacudí las rodillas, me salí caminando lo más tranquila que pude aparentar del cuarto, cerré la puerta y después de eso me empecé a persignar y me salí de la casa y dije: no, aquí va a estar difícil trabajar. Después de ese suceso en esa casa, la voz del niño la perseguía en todas partes cuando se quedaba sola. Si estaba en la habitación de los señores, escuchaba a un niño platicando desde las paredes, como si estuviera encerrado ahí. Ya sabes, este tipo de construcciones que dejan un cierto nivel de grosor, donde eso pudiera ser tal vez posible en algunas partes de la construcción, pero ella lo escuchaba en lugares en los que esto no pudiera ocurrir, porque la pared era delgada y del otro lado daba alguna zona de la casa que estaba en el exterior. Cada vez que la familia se iba, parece que esa cosa que vivía en la casa la buscaba. Sin embargo, no es lo peor que he vivido. Esa es la casa donde más trabajo le ha costado estar. En algún momento consiguió otro trabajo o tenía 2 casas a la vez y después la dejaron de solicitar servicios en esa. Algo pasó, pero con el tiempo ya no necesitó estar en esa casa. Así es que cuando llega a otra de las casas de asistencia, una de las casas más grandes en las que ha estado, porque dice: narrador, esto sí es una casa que fácilmente en México la confundiríamos con una mansión. Acá no es una mansión, pero sí es una casa demasiado grande. Es una casa mucho más allá del promedio. Pero en esa casa pasaban cosas. En esa casa se sentía un ambiente como tenso, como oscuro. Toda la familia se llevaba mal. Papá, mamá, los 3 hijos, nadie se hablaba en esa casa. Todos tenían su habitación más una habitación extra de juegos, pero para no convivir con los demás.
Es algo muy extraño, nunca lo he vuelto a vivir. El señor y la señora que vivían en la casa dormían en habitaciones separadas. Parecía como si fueran personas que no se quisieran de toda la vida, como si fueran enemigos, porque si se dirigían una mirada, la mirada siempre iba cargada de odio. Intentaban nunca estar en una reunión familiar porque esas reuniones familiares terminaban mal, lo que le sigue. Discusiones, gritos, zafarranchos, horrible. Pero esa casa, más allá de esas interacciones, tenía algo. Había algo ahí, una sensación rara. En ciertas ocasiones en el baño del chico, el de en medio, me pasaba que sentía una mano que me agarraba desde la nuca y me pasaba por la espalda. Y al principio yo decía, te estás haciendo ideas. Volteaba lentamente, no hay nadie, con la puerta cerrada. Pero con el tiempo eso se repetía. Y empezaba a decir, aquí está pasando algo extraño. Hasta que un día, ese chico, el de en medio, no estaba en la casa. Y me decidí que iba a limpiar su cuarto porque ya tenía varias semanas que él no me permitía entrar ahí y ponía el no molestar como un tipo de candadito fuera de la cerradura para que yo ni siquiera intentara entrar. Ahora no lo dejó, no estaba, y cuando entro en la habitación se ve espantosa. Todo tirado, el lugar con un aroma medio extraño, como a hierbas, como a humo, algo muy muy raro. Así es que cuando comienzo a limpiar todo, me comienzo a topar diferentes cosas que me dejaron fría y muy asustada. ¿Con quién carajos estoy trabajando? Y ahí me di cuenta que tal vez corría un peligro. Porque este muchacho tenía diferentes cosas. Tenía un libro que esa cosa parecía que estaba hecha con piel y no de animal. Se veía feo esa cosa, pero fea. Estaban escritas letras ahí, pero parecía como si estuvieran manchadas con sangre. Tenía velas, diferentes colores, diferentes tamaños, pero varias de esas velas tenían formas, unas de personas y otras con rostros como demoníacos. A mí me dieron miedo. Tenía varias estatuillas y aparte de eso, tenía una ouija, un tarot y había animales disecados que los tenía guardados en frasquitos. Me dio un miedo terrible. Me di cuenta que el muchacho se dedicaba a cuestiones como que de brujería y entonces me puse a darle vueltas a las situaciones de las últimas semanas y él había traído unos amigos para estudiar. Pero esos amigos, desde que los vi, a mí me dieron muy mala pinta. Así es que decidí que mejor me iba a tomar ya mis precauciones. Empecé a buscar otra casa de asistencia donde me pudieran contratar. Después de unas semanitas pude emigrar a otro lugar, ya me zafé de ese lugar y ya no tenía que estar con esa familia tan extraña. Y en mi casa comenzaron a aparecer unas sombras en la noche que cuando llegaba a la casa me recibían. Abría la puerta y en mi sala o en mi comedor había dos sombras como de un hombre y una mujer que estaban parados como si hubieran estado hablando y de repente volteaban a verme y enfrente de mí en un parpadeo ya no estaban. Después de eso tuve que traer un padrecito para que viniera y me ayudara a bendecir la casa. Le conté lo que había pasado, me hizo una bendición a mí y tardaron como 3 meses antes de que dejaran de ocurrir estas cosas. ¿Qué era lo que hacía ese muchacho o si toda la familia estaba involucrada? Hasta el día no sé, pero sé que tenía que ver con brujería y artes oscuras. Lana, cuando tenía 14 años, deseaba pero con fervor tener un animalito en casa, tener una mascotita, un compañero peludo que la acompañara. Ella andaba decidiéndose entre perritos, entre gatitos, pero finalmente llegó un gatito a su casa que la volvió loca. Ella creía que era gatito y le puso de nombre Gatímedes. Un gatito blanco, blanco, blanco con ojos verdes y una oreja negra. Un gatito precioso. Y estaba bien chistoso porque el gatito cuando le hablabas se te quedaba viendo y parecía como si te entendiera. Ella lo vio. Su papá y su mamá, que no tenían como una cultura de cómo manejar estas cosas, la vieron tan encariñada con el gatito que le dijeron que se lo quedara. Desparasitarlo, llevarlo a la veterinaria y cosas así, no lo hicieron. No sabían de estas cosas y simplemente lo dejaron ahí en casa. Gatímedes desde ahí prácticamente fue la mascota, el compañero de ellos durante una temporada larga de 2 añitos. Pero en esos 2 añitos les pasaron cosas bien extrañas. Lo primero es que Lana se empezó a dar cuenta que Gatímedes tenía
cierto gusto para levantarse temprano en las mañanas y ver el noticiero, así como lo escuchas, porque ella se levantaba alrededor de las 8 de la mañana los fines de semana, cuando iba caminando y llegaba a la zona del comedor, que tenían un sofá y enfrente un televisor. Ahí, en el sofá, estaba sentado Gatímedes sobre los cuartos traseros, pero no sentadito con las patas puestas, no, como si fuera una persona con las patas extendidas para adelante, el cuerpo pegado a la parte de atrás del sofá, las patitas delanteras encima como de sus muslitos, y estaba viendo la televisión como si fuera cualquier persona que se desparrama para ver tele, noticias y todas estas cosas. Y siempre tenía prendido el canal de noticias. Y a ella se le hacía algo súper gracioso. A veces cuando lo veía así a Gatímedes se reía, porque en una ocasión que su papá también se lo topó, ella le dijo, mira papá, se sienta como tú. Y el papá se ofendió. Se lo tomó muy mal porque el gatito se veía como un flojonazo desparramado y el señor no creía que daba esa imagen. Pero mira, Lana tiene esos recuerdos con mucho cariño y se acuerda de la cara del papá de enojo y todavía se ríe el día de hoy, aunque esto pasó hace ya más de 10 años. Lana me cuenta que Gatímedes era muy extraño, tenía como sus propias conductas y formas de hacer las cosas. Si empezaban a tener una llamada de teléfono, se ponía afuera de la habitación, pero ella se iba dando cuenta que era como si los espiara a los papás. Afuera de la habitación pegaba la orejita y no metía la cabeza, pero estaba atento hasta que terminaran de hablar y después lentamente se iba por el pasillo y se escondía en otra parte. Pero se quedaba toda la conversación y para ella era como, qué extraño, parece como si este gato nos entendiera. Cosas de este tipo comenzaron a pasar una y otra vez. Había dos cosas que Lana no entendía por qué pasaban. La primera, ¿cómo le hacía Gatímedes para salir de la casa? La casa estaba cerrada, pero cerrada a cal y canto, y de repente escuchaban un rasguño en la puerta y era Gatímedes que estaba desde afuera pidiendo que lo dejaran entrar. ¿Pero por dónde salió? No lo entendía. Sus papás siempre le echaban la culpa a ella, pero ella sabía que no había abierto ni puertas ni ventanas. En varias ocasiones ella cerró todo, ventanas, puertas, y hacía este experimento, y Gatímedes, aún así, de alguna manera se escapaba. ¿Cómo? Hasta el día de hoy no sabe. Lo segundo eran las visitas de Gatímedes a los vecinos. Si te digo que se escapa, es más que obvio que puede salir ahí por el barrio y ya varios vecinos lo conocían, así es que se explicaría así. Pero no, lo que pasaba era muy extraño. Lana está segura de haber pasado un día entero con Gatímedes, estando en su presencia. Lo acariciaba, se ponía a jugar con él, le platicaba cosas, y estuvieron casi todo el día en la habitación de Lana. Al día siguiente, una vecina fue a tocarle y a llevarle una vasijita con croquetas, porque le dijo, oye, le compramos estas para Gatímedes porque ayer nos vino a visitar. Y entonces Lana se rió y le dice, ay, muchas gracias por las croquetas, pero no, Gatímedes no los fue a visitar, Gatímedes estaba aquí en la casa. Y dice, no, ayer nos fue a visitar. Y le digo que más o menos fue entre 2 y 4 de la tarde. Lana está segura que el día anterior, todo el día estuvo en presencia del gato, y ese suceso se repitió en varias ocasiones. Todo esto quedaría como una anécdota maravillosa de un adolescente, si no fuera por el día en el que Gatímedes desapareció. Un día, en la noche, no lo encontraron en la casa, y lo estaban busque y bueno, no daban con él. Papá y mamá ya se habían puesto de acuerdo que no había que salirlo a buscar porque ya eran cuestión de las 11, 12 de la noche, entonces que había que dejarlo, que muy probablemente al día siguiente iba a estar allá afuera como había pasado en otras ocasiones, pero nunca salía de noche, y en esta ocasión sí, pero iba a estar allá afuera. Ya en otras ocasiones que se escapaba, regresaba y tocaba la puerta. Vuelvo a decir, nunca de noche. Pero en esa madrugada, Gatímedes no llegó. Por la mañana los despertó una noticia, y no fue la aparición de Gatímedes. No fue el televisor. Fue la policía, tocando la puerta de su casa, pidiéndoles a ver si revisaran la casa, si no habían tenido algún problema, porque durante la noche anterior robaron varias casas del barrio. Resulta que había un sujeto alto, delgado, que dicen algunos, con ciertos rasgos felinos, que brincaba por los árboles y se metía por las ventanas más altas, entraba rápido a las cosas y se llevaba joyas.
Ese día, cuando les dijo eso la policía, mamá y papá se van a buscar adentro de la casa y descubren que su joyero está desaparecido. Es fecha que Lana cree que durante esos 2 añitos ella no tuvo un gatito, tuvo un nahual de mascota. Como les he compartido en algunas ocasiones, algo que me ha gustado mucho de este canal y de la comunidad, que creo que es lo que nos ha generado esta unión entre todos los que formamos parte de la familia nocturna, es que resuenan las historias. Les cuento cosas que me han mandado, que cuando las escucha la comunidad, muchos dicen, oye, a mí me pasó algo parecido, o a mí me pasó esto, a alguien más le ha ocurrido, y de repente comienzan a haber ecos por ahí y por allá en diferentes partes del mundo de situaciones muy similares. Lo que estoy a punto de contarte son 2 historias súper extrañas que vivieron personas de la comunidad que no tengo ni la menor idea de qué puede hacer, y si tú tienes una noción, ahí me lo dejas en los comentarios. La primera es una chica que también se encargaba de limpiar casas. Ella no trabaja en Estados Unidos, ella trabaja en México. Y me cuenta que ella se tuvo que encargar a lo que ella llama de un exorcismo. En la casa en la que trabajaba para una familia que pasaba mucho tiempo fuera de México. Entonces ella se encargaba de estar con toda la casa limpia, todas las cosas en orden, aun cuando la casa estaba vacía. Y decía que la casa siempre había estado normal, siempre había estado tranquila. Pero durante una temporada comenzó a haber apariciones en la casa. Necesitaba tanto el trabajo que aunque le daba miedo, no se podía ir. Las apariciones eran muy simples, cosas sencillas, cosas que si pasan, tal vez hasta te pasarían desapercibidos si fuera en cualquier lugar normal. En la casa en la que ella trabajaba, se aparecía una persona mayor, una viejita que nunca había visto en su vida, que no se veía amenazante, que no parece un fantasma. La primera vez que la vio, creía que era algún familiar de la familia, la saludó porque ella no es la indicada para decir quién debe estar en la casa y quién no. La saludó, le dio las buenas tardes, le preguntó por quién venía, la persona no le respondió. Ella fue a la cocina a hacer algo más porque también que no le respondieran y no le dirigieran la palabra, lamentablemente a veces ocurría con algunos invitados. Y después, cuando regresó, esa persona ya no estaba. Pero después, cuando fue más frecuente que la familia no estaba en casa y esta persona mayor, sí, siempre con la misma ropa, siempre con el mismo rostro, con la misma expresión, y se daba cuenta que nunca le respondía y parecía como si ni siquiera la notara, entonces ahí las cosas fueron raras. Fue descubriendo varios detalles, varias cositas. Esa persona dejaba una esencia, había un aroma, como un aroma a flores, pero eran flores que daba la impresión que se habían muerto. No olía mal, pero sí era un poquito como dulzón, un poquito desagradable. Entonces llegó el momento en el que esta chica tuvo que toparse con la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Salgo de trabajar y no tengo la posibilidad de tener otro trabajo que me paguen tan bien como en este, y el dinero lo necesito, pero lo necesito tremendamente? ¿O hago frente a la situación? Y se le ocurrió hacer algo. Lo intuyó, o fue su inconsciente, o de alguna manera se le ocurrió algo que le funcionó. Todos los días, durante una semana, iba a comprar flores al cementerio. A veces cempasúchil, a veces otro tipo de flor. Los ponía en una maceta y entonces empezaba a decir en voz alta: señora, le dejo aquí unas flores para que reemplace las que ya se le murieron. Descanse en paz. Y se empezó a dar cuenta que esas flores como que florecían mucho ese día y al día siguiente amanecían muertas. Durante una semana estuvo haciendo eso y para el fin de semana las flores permanecieron ya por más de un día y esa mujer nunca volvió a aparecer. ¿Qué fue lo que pasó en esa casa? ¿Qué era lo que llegaba a ese lugar? ¿Y por qué sirvió eso de las flores? No tengo la menor idea, pero si algo se te ocurre, explícame en los comentarios. Eliseo era un tipo de un corazón enorme, un sujeto que desde muy temprana edad se sabía que era una muy buena persona, un chico que tenía mucha empatía por las personas de su entorno, que era alguien muy activo, siempre muy alegre, con palabras precisas para los demás.
por sobre todo eso, era una persona formal, una persona regia. Eliseo fue creciendo, estudia medicina, le va muy bien, y después de unos 6 años de haber salido de la carrera, conoce a Lucía, se enamora de Lucía, y en 2 años ellos están decididos que van a hacer su vida juntos. Y así fue. Eliseo y Lucía se casaron, tuvieron 3 hijos, y durante 18 años tuvieron un matrimonio muy feliz, hasta que Lucía contrajo una enfermedad que vino y le atacó de manera terrible. Fueron 5 años muy duros para la familia, y aunque hubo momentos de mucha esperanza, lamentablemente Lucía al final perdió la batalla contra la enfermedad, falleció. Y Eliseo se rompió. Ya tenía una niña mayor, sus otros 2 hijos aún no eran mayores, así es que en lugar de tener que darse todo ese tiempo para poder llevar este cierre, tuvo que hacer una combinación de llevar adelante su negocio, médico, pero tenía su consultorio, sacar adelante la familia y aparte, porque es un tipo de un corazón enorme, ocuparse de la familia de su esposa. Sus suegros eran personas ya mayores que por circunstancias de la vida no se habían podido pensionar y ya no tenían trabajo. Así es que él siempre daba aportaciones a la familia, estaba al pendiente de sus necesidades y fueron pasando los años. Pasaron 7 años y en el año 7, lamentablemente, su suegro fallece, su suegra se queda sola, ya sus hijos todos son mayores, su vida la han hecho muy bien, formaron a muy buenos hijos que han echado muchas ganas en la vida y ya no necesitan que papá los esté acobijando y ya quieren que papá se dé su tiempo, rehaga su vida, están muy agradecidos con él. Y es ahí donde Eliseo se topa por primera vez con una situación muy dura. El recuerdo de su esposa empieza a tener mucha fuerza, mucha vivencia y se empieza a poner muy triste. Es un sujeto muy activo, es un sujeto que lo quiere en su comunidad, en donde está brilla, porque es un sujeto bueno. Pero él, ya en su soledad, no le está pasando tan bien. Se siente apagado, se siente un poquito marchito, pero es una sensación que es tan punzante que no lo deja tranquilo. Y de repente, en este 7º año después de la muerte de su esposa, un día de esos, tuvo un sueño que le cambió la mente. Para él, ese sueño simplemente es su psicología, es su psique, es su cabeza, es su cerebro mandándole un mensaje. El sueño era este. Él estaba dormido. Y cuando estaba dormido, tomó conciencia que estaba dormido. Y dijo, oye, este lugar está muy oscuro. Ah, estoy dormido. No vio su cuerpo, no vio nada, era como simplemente una conciencia en medio de la nada. Y entonces dijo, ¿cómo te extraño? Era como si lo pudiera expresar desde el fondo de su corazón, con toda y cada una de las letras que necesitaba pronunciar para dejar salir ese dolor, esa tristeza, que no es una tristeza reciente, tiene 7 años de muchas vivencias, pero es una tristeza punzante, agudita, al fondo, allá molestándote, pero que no te deja y que te está empezando a absorber la vida. Y cuando dijo eso, ¿cómo te extraño? Es como si de repente se hubiera encendido una luz, una lámpara, un sol, porque el lugar se pone blanco al instante. Ve como si el fondo fueran un par de puertas que se abren, y entonces ve un jardín hermoso. Él no es aficionado a las flores, pero este lugar está lleno de flores y no sabe por qué al instante que las ve, le recuerdan a su esposa. Y empieza a tener recuerdos muy rápidos, como si fuera una ametralladora de pequeñas imágenes que empiezan a aparecer una tras otra. Ella sonriendo, ella abrazándolo, ella siempre con vestidos de flores. Y ahí es donde entiende, las flores, los vestidos de mi esposa, ya no se acordaba, han pasado 7 años. 7 años lleno de 1000 cosas, tuvo que sacar adelante a su familia, sus suegros, el duelo de su suegro que acaba de pasar. Entonces ahora que ve los vestidos, las flores hacen todo el sentido, se siente alegre, te vuelvo a decir, esto es un sueño 100%. No tiene su cuerpo, pero se siente alegre y empieza a sentir otra vez vida, empieza a sentir otra vez alegría, empieza a sentir que esa parte marchita como que reverdece. Y de repente, por algún camino que ve por ahí, viene una figura muy blanca y conforme se acerca, la reconoce. Con un vestido blanco hermosísimo está su esposa, radiante como el día que se casaron.
brillante, tiene una luz increíble y cuando la ves no tiene ganas de llorar, tiene ganas de ir a abrazarla, de besarla, de platicar con ella, de saber cómo está. No es un tipo egoísta. En el momento en el que la vio, lo que le importó fue ella, no él. Así es que fue y se para enfrente de su esposa y quiere preguntarle 1000 cosas, pero ella nada más lo abraza y le dice: ya, tranquilo, acá te voy a esperar, pero vive bien, te lo mereces. Y se despertó, los ojos llenos de lágrimas, pero se sintió de repente como si otra vez ese pedacito del corazón que se murió unos años atrás junto con su esposa volvió a palpitar. La vida recobró otra vez cierto brillo. Pero te vuelvo a decir, Eliseo es médico. Para él eso tiene una explicación directa. Es su mente que le está mandando un mensaje. Este es tu cierre, necesitas seguir adelante. Y lo toma. Aunque él no cree que haya visto a su esposa, que haya estado ella presente en el sueño, es más bien él y sus recuerdos y sus anhelos y sus dolores, diciéndole que es momento de seguir adelante. Lo toma, no lo va a cuestionar. Y a partir de ahí, durante el siguiente año, le está echando unas ganas a la vida que no tienes idea. Todos se han dado cuenta, porque aunque es un tipo bueno, ahora tiene un brillo, un dinamismo, lo ven sonriendo, lo ven llegando a todas partes bien dicharachero, siempre tiene buenas pláticas, comentarios positivos para los demás. A nadie le cuenta qué se debe porque se va a sentir ridículo y es algo muy personal. Pero su suegra se empieza a poner malita y él está constantemente al pendiente de ella. Un día se la tienen que llevar de emergencia al hospital. Cuando le están haciendo la intervención, lamentablemente él está cerca de ahí y se da cuenta. Flatline, la línea que te está diciendo que la persona acaba de fallecer. Y se queda el impactado. Pero al mismo tiempo es una persona mayor, es una persona que también ya quería descansar. Entonces se siente aliviado, pero a la vez se siente triste, se siente culpable por sentirse aliviado. No se sentía por una carga de él, se sentía por ella. Pero aún así se siente un poco culpable y está en esta combinación de emociones cuando de repente logran traer a la persona de vuelta. 40 segundos había fallecido esta mujer. Cuando regresa, 2 días después, puede ya tener una conversación con ella. La persona solo le dice: Eliseo, ¿para qué me trajiste de vuelta? Estaba con mi hija en un jardín hermoso lleno de flores, ella con un vestido blanco precioso, toda llena de luz como el día cuando se casó contigo. Estaba tan feliz de estar con ella, ¿para qué me trajeron de vuelta? Eliseo a nadie le había contado su sueño. Al día de hoy, él cree, ya contra todo pronóstico, que sí existe una vida después de la vida. No desea llegar ya allá en este momento, porque su esposa le dijo: vive bien. Y él es lo que va a hacer, y cuando llegue el momento, sabe que ella lo va a estar esperando. Después de haber escuchado la historia de Eliseo, respira, relájate, tómate tu tiempo. Para algunas personas pueden haber tocado fibras sensibles, te lo digo porque aquí lo escuchamos en el estudio y hubo varias personas que se enternecieron, tocaron ciertas fibras, pero al final les contamos estas historias. ¿Por qué? Porque son vivencias, son cosas que han vivido algunas personas y puede ser que para muchos llegue en el momento preciso. Para otros puede ser que les siembre la duda y para otros van a ser historias simplemente. Entonces, las historias que te contamos aquí, que es duda de muchos, son historias que escribimos, son historias que inventamos, son historias que nos mandan. ¿Con eso te digo que son verdad? No sé, no tengo manera de saberlo. Pero esto sí te puedo decir. Es posible que cuando escuches alguna de las historias del canal, de repente te pongas medio extrañado y digas: ¿eso ya me lo habían contado? ¿Eso me lo contó un primo, un amigo, mi papá, mi abuelo? Esa es la leyenda de mi familia. Y entonces vas a decir: ¿entonces no era una leyenda? Porque eso ha pasado en esta comunidad. Un eco extraño. Cosas raras que ocurren. Cosas que se parecen y que no deberían ni siquiera de existir, dicen. Por eso hablemos de lo que no existe. Te doy todo este preámbulo porque te acabo de contar una historia de una mujer mayor que aparece en esta casa y esa mujer hizo un ritual para poderse despedir de ella. Bueno, hay otra historia que me mandaron que me dejó como extrañado. Ocurrió aquí en Monterrey
Y ocurrió, te estoy hablando de ya por 1930, 40, tal vez 50. No tengo la década clara. En ese tiempo, las casas en Monterrey, que muy probablemente solo había en el primer cuadro de la ciudad, o sea, la primera extensión de casas, eran en el centro, o lo que ahora conocemos como centro de Monterrey, que si vas a ese lugar te vas a topar con casas antiquísimas. Las casas en ese lugar eran casas que, para empezar, el tipo de construcción no era una construcción como la conocemos el día de hoy. Se utilizaba un tipo de argamasa, una combinación de piedra combinada con otros elementos, y veías muchas paredes como empedradas, lo que permitía que las casas fueran frescas. Las bóvedas eran bastante altas y los lugares eran como muy abiertos. Esas casas nunca tenían el baño adentro de la casa. Era rarísimo. Lo habitual es que el baño estuviera fuera de la casa. Costumbres del tiempo, costumbres de la época. Algunos con su letrina, algunos con sus baños, pero baño o letrina iba fuera de la casa. En una de esas casas en el centro de Monterrey, en aquellas décadas, ocurrió lo que estoy a punto de decirte. Y esta historia nos las manda un suscriptor porque es la leyenda de su familia, que siempre había creído que era una leyenda hasta que comenzó a escuchar historias del canal y dijo: «Ah, carajo, entonces mi familia no lo contaba para asustarnos, tal vez sí les pasó». Ahí te va. Cuentan que en esa casa, los niños, antes de que cumplieran 15 años, nunca querían ir al baño del patio. Nunca. Siempre los tenían que llevar de dos en dos, entre ellos ir en bola o que fuera un adulto con ellos, porque decían que veían a alguien. Estamos hablando que también el patio, aunque tenía una barda medianera, eran lugares demasiado seguros. Las personas no se andaban cruzando de casa en casa sin pedir permiso. No eran costumbres de ese tiempo. Nadie andaba pensando en si me van a asaltar o robar, porque no había ni siquiera pertenencias importantes dentro de las casas. La casa prácticamente era para dormir y descansar, y después te ibas a trabajar. No había grandes pertenencias. En esa casa y en esa zona tampoco lo había. Pero decían que alguien estaba en el patio. Cuando los papás, los adultos, que no eran personas que escucharan a los niños y se pusieran a platicar con ellos en esa época, ¿ya escucharon tan repetido esto?, les preguntaron: ¿a quién están viendo? Y describían a una mujer de cabello blanco, bata blanca, piel blanca, pero que tenía los ojos también como emblanquecidos, como si tuviera algún tipo de catarata o algo que les volviera los ojos como borrosos. La mujer era horripilante por el hecho de estar en el patio, pero en sí parecía la abuelita de algún vecino. ¿Cómo va a ser una persona de la tercera edad, ya de cabello cano, que se ve flacucha, chiquitita, brincarse una barda que no hay manera que lo haga sin una escalera y sin brincar? ¿Cómo lo haría sin lastimarse? Aparte, ¿cómo se escapa tan rápido? ¿Los señores creen que es un juego? ¿Creen que los niños están haciéndose como que ideas y están jugando a inventar este tipo como de cuentos? Hasta que de repente uno de los adultos se topa a la mujer. Esa mujer que han descrito muchas veces sus hijos. Ahora, ese día que fue al baño en la casa, todo estaba normal. Pero cuando viene de regreso y la casa está totalmente sola, entra por la puerta y en el momento en el que entra en su habitación, se topa a una mujer mayor sentada en un taburetito con un cepillo alisándose sus cabellos. La mujer está viéndose en el espejo y cuando él logra ver el reflejo de ella, ve que los ojos están borrosos. Es exactamente la mujer que le han estado describiendo los niños en el patio. Cuando la ve se asusta, le habla y le dice: ¿quién es usted? La puerta se le cierra en la cara y cuando la abre, la habitación está sola. No hay ninguna ventana en esa habitación. No hay forma de salir de ahí. Eso que estaba ahí ya no estaba. ¿Y sabes qué es lo extraño? El cepillo que tenía no era una pertenencia de la casa. Nunca apareció. Hay sucesos que a nivel personal me encantan. Me encantan en el sentido, entendiéndolos como un relato, como vivencia. Ninguno de estos sucesos que contamos aquí, o bueno, salvo algunas excepciones, no son sucesos que me gusten. Pero entendiendo esto como un relato, este tipo de sucesos me vuelven loco. No sé qué haría yo si estuviera en los zapatos de las personas que viven este tipo de situaciones. Elías vivió algo que es muy pequeñito,
pero te vuelvo a decir, no tengo ni la menor idea qué haría yo si estuviera en su lugar. Resulta que él se va a vivir a un departamento que le dice que es el departamento de la suerte. Desde que ha estado viviendo ahí, su vida marcha todo para bien. Estaba en unas entrevistas de trabajo para ver si conseguía un trabajo de un mejor puesto en una empresa bastante mejor que en la que estaba. Se muda al departamento y al día siguiente le hablan. Había una cuestión que había metido un crédito para sacar un vehículo de la agencia. Realmente él, por sus ingresos, no había manera que se lo autorizaran, pero se aventó y se lo acreditaron. Él esperaba que quedara demasiado ahorcado entre la paga del departamento y el pago del vehículo. Iba a estar fuerte la situación. Pero ahora con el incremento de salario, porque lo que le ofrecieron de salario era una bestialidad, no, ya el carro parecía nada y el departamento tampoco, le sobraba un montón de dinero y podía tener ahorros, podía viajar, increíble. Cosa tras cosa le ha ido bien. Conoció a una chica de la que se enamoró, con la que ya llevaba varios meses de noviazgo, y todo iba perfecto, y de repente un día le dijeron, oye, pero es que tú vives en el departamento del brujo. ¿Cuál departamento del brujo? Y le contaron una historia, que en ese lugar se hospedaba un brujo, que él hacía lecturas, y que iban muchas personas para pedirle trabajos, y que de hecho hay varias cosas en ese departamento que siguen siendo como de su propiedad, y que simplemente un día desapareció. El rentero, después de un tiempo que vio que el lugar estaba desocupado, pues lo utilizó. ¿Y cómo dejó este hombre cosas ahí? Pues por los saldos vencidos por las rentas que no le pagó, pues decidió que el lugar se quedara ya como que amueblado y lo renta así, pero que son pertenencias del brujo. A raíz de que Elías escucha eso, se pone a investigar en el departamento a ver si hay rasgos de que si esa historia es verdad o es mentira, y empieza a buscar, levanta el colchón para ver si en la cama hay alguna marca en algún lado, pero no encuentra nada. En el colchón lo empieza a palpar a ver si hay algo metido dentro del colchón, pero tampoco encuentra nada. En el baño, golpea cada uno de los mosaicos para ver si hay alguno hueco y adentro hay algo. Tampoco. No hay signos raros. Compró un foco de luz negra para ver si había inscripciones en algún tipo de tinta invisible. Nada de nada de nada. Salvo por una cosa. El marco del vidrio. Un vidrio que más o menos mide 90 centímetros de ancho por 1,75 m de alto. Es un vidrio bastante grande. Te digo vidrio, pero me refiero más bien a un espejo. El marco que tiene ese espejo es un marco bastante barato, de una madera cualquiera que parece más bien hecho por el propietario anterior. Un color que ya se ve como que medio despintado y está clavado ahí por unos cuantos clavitos. Lo ve tan chafo que decide quitarle el marco. Se lo quita de ambos lados, se lo quita de arriba y de abajo, pone una basecita en el piso para que el vidrio, este espejo, esté descansando como sobre una pared con cierta inclinación, y cuando descubre los extremos del espejo, se da cuenta que todavía hay un par de centímetros para cada lado que iban dentro de este marco. Cuando los descubre, en el del lado derecho, ve que se refleja una puerta detrás de él, una puerta que no está. Vuelve a poner ese marco y se da cuenta que el marco lo que está cubriendo es eso, es esa puerta. El tema es que a partir de que le quitó el marco, la puerta lo obsesiona. ¿Por qué se ve una puerta? O sea, no es una puerta virtual, no es un dibujo de una puerta, es como si el departamento tuviera una puerta que no tiene en realidad. Y esa idea lo vuelve loco. ¿Por qué veo eso? ¿Lo estoy soñando? ¿Lo estoy imaginando? ¿Realmente este es el espejo de un brujo? ¿Realmente hay como otra dimensión o algo? Pero un día la puerta se abre y la suerte de él se va para abajo. De repente en la empresa lo despiden. La chica con la que estaba ese día sin explicación le dice que no quiere volver a saber nada de él. Su celular se descompone de la nada y su cuenta de banco se la vaciaron. Se tiene que salir prácticamente ese día del departamento explicándole al dueño que si no se va ya va a terminar con un deudón porque no tiene manera de pagarle nada para el mes siguiente. Se sale y al día de hoy todavía tiene la duda. ¿Qué fue lo que ocurrió mientras vivía ahí? No sé. Nunca he vuelto a tener esa buena suerte y gracias a Dios tampoco la mala. Dinora
sabe que existe algo más allá de la vida. No lo puede explicar, no quiere encontrar la explicación, pero lo que ella vivió, digamos, de este campo o de este tipo de realidad, no fue nada agradable. Resulta que Dinora, por circunstancias de la vida, se tuvo que ir a vivir a una ciudad de la que no conocía nada. El idioma de esta ciudad no era su idioma natal, no era su idioma nativo, y apenas estaba aprendiendo el otro idioma, entonces eso la dejaba incomunicada. No sabía que el lugar que había rentado estaba pegado a un cementerio. Ahora, hay de cementerios a cementerios. Este cementerio que estaba pegado prácticamente al patio de Dinora era un cementerio escalofriante lo que le sigue. Se veía donde estaba descuidado, lápidas y tumbas de color negro. Había cruces negras por todas partes, todo hecho como de algún tipo de acero o metal, y te daba una sensación, pero fea, como presencias, como si ahí siempre hubiera gente, aunque nunca había un alma. O tal vez estaba saturada de las mismas. El punto es que Dinora no es una persona creyente de estos temas, pero me dice el narrador, el día que me asomo por mi habitación para ver al patio y me topo con un montón de lápidas y tumbas, me asusté. Dije, ¿dónde estoy? Me fui a darle la vuelta al cementerio como para quitarme esos pendientes y no hacerme de ideas, pero me fue peor. Donde entro al cementerio se llenó todo de neblina, como si fuera una película de terror. Y dije, no, a mí no me van a asustar, y me regresé a la casa. Lo intenté en 3 ocasiones y en las 3 ocasiones se llenó de neblina. Era como si los muertos me estuvieran recibiendo. Y te digo esta frase por lo que me pasó después. Los vecinos no tuve mucha relación con ellos, eran personas muy herméticas, personas que no son de socializar. Algunos de ellos que eran foráneos, yo cuando les hablaba del cementerio, me hacían signos como que cállate, no querían hablar de eso. Nadie me comentó ni me dio ningún detalle de nada, pero yo te voy a decir lo que viví y estoy seguro que toda la colonia estaba embrujada. En mi casa, cuando me bañaba, empezaba a escuchar el canto de los muertos. Literalmente, voces de niños, mujeres y señores cantando como algún tipo de melodía que sonaba muy siniestra, pero siniestra te estoy diciendo que bañarme era una tortura. Prendía la regadera, empezaban a sonar esas voces como melódicas que parecía que venían desde lejos, pero yo sabía que venían desde el cementerio. Donde salgo del baño, no se escucha. Me asomo por la puerta de mi recámara para ver el maldito panteón y está todo lleno de bruma. Cada vez que están esos cantos, el cementerio está lleno de bruma. Pero ahí no va gente, nadie va a visitar ese lugar. En el año que estuve viviendo en el departamento, no va un alma a ese lugar, salvo las que ya tienen ese lugar como su lugar de pertenencia. Te voy a decir, narrador, porque estoy seguro que toda la colonia está embrujada. En una ocasión me levanté muy temprano, 5 de la mañana. Me había decidido que le iba a hacer frente a estas cosas y una de esas formas iba a ser volverme fuerte, físicamente, mentalmente. Entonces a las 5 me iba a poner a correr por la colonia. Hacía un frío del demonio. Salgo a correr y yo nada más veo como 3 vecinos están haciendo sus maletas, están subiéndolas, se están yendo. Y cuando me despido, nada más por ser cortés, aunque no nos conocíamos, uno se regresa, baja la ventana, me empieza a hablar en el idioma local, yo para entonces lo domino mejor. También le pregunto que si él habla en mi idioma, español, y donde me dice, sí, ¿hablas español? Sí. Me dice, vete de aquí antes de que no puedas. Y se fue. Narrador, estoy seguro que esa colonia está embrujada o tal vez está maldita. Hay ciertas posturas que hemos tomado en el canal. En muchas ocasiones les hemos dicho que tomen ciertas precauciones, que tomen ciertos cuidados, que se alejen de ciertas prácticas. Todo esto no va por un marco de creencias de nosotros. Va porque en las historias que nos mandan nos advierten de peligros. Y como ustedes son mi familia, pues obviamente los quiero resguardar de riesgos innecesarios, de peligros que no tienen por qué estar viviendo. En el campo de lo paranormal, es un grave error pararte ahí y hacer las cosas con soltura, como si creyeras que eres un experto, si lo sabes todo, o si simplemente no fuera a pasar nada. ¿Por qué? Porque realmente es incierto con qué estás teniendo contacto.
Hay una chica, una suscriptora del canal, que ella me dice, narrador, yo desde que nací tengo un don, me lo dijeron desde pequeña y a lo largo de mi vida me fui dando cuenta que sí, pero no lo utilizo porque pasaron cosas extrañas conforme fui creciendo y lo utilizaba. Cuando era pequeña mi mamá me llevó con una curandera. Esta curandera me dijo así directamente, niña, tú tienes un don en tus manos. Tu don puede ayudar a salvar y a sanar a muchas personas. Tú tienes que decidir qué hacer con él. Te estoy hablando que yo tenía 10 años y me están hablando una adulta en una forma en la que ni entiendo, ni dimensiono, ni puedo recapacitar bien que conforme a esta situación. Pero el punto es que me quedo con esa idea y a partir de ahí me vuelvo una persona como muy touchy. Toco mucho a las personas, acaricio mucho el cabello, las manos y de repente, cuando se los acaricio a una anciana, se me queda viendo y me dice, ya no me duelen. Yo le estaba agarrando sus manitas porque estaba platicando ella con mi mamá y yo estaba pequeña y estaba jugando con sus manos. Ella me dejó y después me dijo, ya no me duele la mano. Yo no sabía, pero la señora tenía artritis. Entonces, a partir de ahí, yo comienzo a dar masajes a personas conocidas de mamá y resulta que esas personas, dolencia que tenían, dolencia que les quito, lo que fuese. Dolores que tenían semanas, ya no estaban. Oye, que están llevando un tratamiento médico, no los curo, les quito el dolor. Eso es muy importante porque no los estaba curando. Había una persona que tenía una enfermedad muy fuerte, la enfermedad no se la quité, pero la ayudaba a que no tuviera las dolencias y eso la fue ayudando a tener el tratamiento mejor. Bueno, yo iba con eso, narrador, y entonces yo sentía que estaba ayudando. Así es que mi mamá me empezó a promocionar y gratuitamente me hacían una fila de personas todos los días, 10 o 12 personas que iban para que les diera masaje. En la panza, en la espalda, en la cabeza, en los pies. Te puedes imaginar a una niña de, no me acuerdo si ya tenía por ahí 12 o 13 años, atendiendo personas adultas. Mi mamá no fue de vender un espectáculo. Yo estaba vestida como siempre me vestía, mi mamá también. Y nada más ponía unas banquitas afuera mamá porque decía que con esto los íbamos a ayudar. Y mi mamá era bien consciente y nunca les decía, con esto se va a curar. Les decía, les vamos a quitar el dolor por un ratito, porque después nos dimos cuenta que la gente volvía a la semana, al mes, y regresaban. Yo me di cuenta que no era permanente, pero el dolor se les quitaba. Así es que mira, me empecé a hacer de mi fama, yo hacía todo eso todos los días, hasta que me empezaron a pasar cosas raras. Vino un señor que venía de otro pueblo y había llegado hasta allá como las referencias de lo que yo hacía, porque él tenía mucho dolor en la columna. Pero el señor, desde que lo vi, me hizo sentir muy extraño. Cuando le doy el masaje en la espalda, me empieza a doler la espalda, pero a tal manera que termino echando gritos, narrador. Toda una semana no me podía mover de la cama, estaba tirada boca abajo y que no me tocaran. Me llevaban sopitas con popote para tomar, me deshizo esa cosa y después de eso tenía miedo de tocar personas. Fue pasando el tiempo, se me fue bajando el miedo, regresé a los masajes, pero después empecé a bajarle porque otra persona vino, una desconocida, que también me dio esa mala espina. Cuando la toco, empiezo a tener un dolor en el pecho, como si me fuera a dar un infarto, como si me fallara el corazón. Y esa persona se fue tranquila y yo me quedé mal, muy mal. Me empecé a dar cuenta que con ciertas personas me quedaba con los dolores. Hubo otra cosa. Conforme fue pasando el tiempo, de repente, a mis 15 años, me empezaron a notar arrugas en la cara. Y eso estaba muy extraño. Fuimos con un dermatólogo, me revisó y me dice, no, es que es como si tuvieras la piel envejecida. Me empezó a dar cremas, me empezó a dar como muchas cosas, pero simplemente era como si yo estuviera envejeciendo más rápido. Cuando me checan mi metabolismo, me dicen que tengo el metabolismo de una persona de 40 años, narrador, tengo 15. Toda mi vida había vivido normal. Entonces, no relacioné las cosas, no dije que era lo del masaje, pero ocurrió otra situación de esas que me quedé con los dolores de alguien, así es que le dije a mi mamá, vamos a parar por una temporada, dejamos de dar masajes y mi piel empezó a rejuvenecer. Así como te digo, en menos de un mes mi piel ya estaba otra vez normal, fui y me checo lo del metabolismo y me dicen que tengo el metabolismo normal de mi edad. Me empiezo a asustar y digo, eso que estoy haciendo no nada más me trae las dolencias, me desgasta, me está haciendo algún tipo de daño. Y va pasando el tiempo.
No hago ya los masajes con esa fila. Le digo a mi mamá que no es bueno, que me puede pasar algo. Va pasando el tiempo, mi mamá me escucha. Llega un momento en el que retomamos ese servicio y ya no me acuerdo por qué. Pero se nos hizo una buena idea, como que se nos olvidó lo que habíamos vivido y por lo retomamos. Y no pudimos tener peor error. Después de retomar eso, empecé a tener visiones. No te digo de ver el futuro y esas cosas. Mientras daba el masaje, a veces veía sombras detrás de las personas, como si trajeran cargando muertos, narrador. No te quiero decir que eso me sirvió de algo porque no fue así. Me dio el miedo que en la vida he sentido. Sentía un miedo y un terror. Imagínate que estoy con la señora grande. Le estoy moviendo ahí sus manitas para que ya no sienta dolor. Y cuando volteo a verle los ojos, hay un tipo de ojos rojos todo oscuro que me está viendo directamente y me muestra unos colmillos. No, cállate. Casi le pego un grito y voy a matar a la pobre mujer del susto. Entonces, no, empecé a cortar, pero las sombras ya no se fueron. Me topaba sombras en las espaldas de las personas. Empecé a detectar lugares que tenían ciertas energías y después empecé a tener sueños con ciertos familiares que después de eso me enteraba que estaban muertos. Llegó un momento para mis 22 años que dije, ya no quiero esto. Y ¿sabes qué? No es por no sentirme normal. Yo me creo una persona muy inteligente. Es porque siento que realmente conforme vas utilizando eso, se van abriendo como puertas, se van abriendo cosas. Nada más que es como si fuera un concurso. ¿Qué está detrás de esa puerta? No sabes hasta que se abrió. ¿Sabes qué es lo peor? En ningún momento tienes la llave en la mano para decidir si se abre o no. Se va a abrir y punto. Ahora yo te lo digo, y te lo digo con mi experiencia de 22 años. Lo único que he encontrado para que disminuyan y empiece a haber menos sombras, que no sea tan seguido, sienta los lugares a veces no tan pesados, las personas ya no tenga que cubrir todo mi cuerpo para que el contacto no me transmita cosas, lo único que me ha funcionado es no hablar de este tema a nadie y no utilizarlo nunca. Lo he hecho por un par de años y mi vida ha regresado a la normalidad. Ahorita que te estoy hablando esto, mi cuarto está lleno de sombras y se siente horrible. ¿Y tú? ¿Qué harías con un don así? Bienvenida, familia nocturna, a esta oscura fogata de historias. Hoy te voy a contar sucesos aterradores que han pasado en días normales. Personas que llevaban su día normal y de repente se toparon con algo que no debería de estar ahí, y algo que después de eso los está siguiendo y no los deja solos, no los deja tranquilos y no los deja tener paz. También te hablaré de lugares que se ven muy tranquilos. Sin embargo, dentro de esos lugares habitan cosas horripilantes y oscuras, de niños que teniendo juegos que son de esa edad, aptos para ese momento de la vida, se terminan topando con cosas tan diabólicas que los dejan traumados de por vida. Hoy les traigo relatos oscuros, relatos descabellados, relatos fuera de lugar que han vivido miembros de la familia nocturna. Así es que invoco a la familia nocturna para que se haga presente en los comentarios y diga: narrador, vamos por el 2026, porque como familia lo tenemos claro. Ya estamos abriendo brecha. Y este 2026 sí vamos a entrar a competir. Ahora sí, déjenlo en los comentarios y comencemos esta oscura fogata de historias. Te conviene estar rodeado de personas buenas, personas que te quieran, personas que estimes tú también, personas que sean recíprocas contigo. Porque si no, creyendo que tienes amigos, te rodeas de enemigos y te puede ocurrir algo tan lamentable como lo que vivieron Nora y su esposo Poncho. Nora y Poncho tenían una bonita relación. Ninguno de los dos viene de familia de abolengo, de familia adinerada. Ellos tuvieron que construir su patrimonio y sus cosas. Llevaban 5 años casados luchando día a día por hacerse de un carrito, de una casa, y entonces Poncho le dio en la lotería, no de forma literal, sino en sentido figurado. Descubrió que tenía una habilidad muy buena para hacer impresiones. Y en su ciudad era un servicio que en ese momento tenía un auge tremendo. Entonces él estaba con impresiones de camisa, impresiones de taza, impresiones en pluma. Todo lo que le pidieras en impresiones, este tipo era un experto y hacía que quedara perfecto. De repente,
del pequeño changarrito, el pequeño tallercito que tenía de impresiones, comenzó a crecer, 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 crecer. Y en menos de un año, era un negocio sumamente lucrativo. Habían logrado pagar un carro, estaban pagando el segundo carro y ya tenían el enganche de una casa. Estaban pero soñados. Lo que no habían logrado en 5 años en uno se estaba haciendo. Y cállate, los dos estaban llenos de alegría, llenos de cariño, y cada vez que se juntaban con familiares o con amigos, los veías rebosando, los veías ellos desbordantes de alegría, contándote, sí, es que gracias a Dios, pues Poncho le está yendo muy bien en el trabajo, y es que nos han caído cada trabajo y la última impresión que hizo, y de repente les mostraban fotografías con, mira, sí, este mono que es de las caricaturas ya lo pudo hacer de esta forma y de esta otra forma, y se me ocurrió hacerlo de esta forma para ponerlo en las plumas, y bueno, puros detalles técnicos que la gente a veces no le importaba, pero los veía tan entusiasmado que los dejaba. Pero entre todos sus círculos, había personas que no les gustaba ese éxito. Y es extraño, pero a veces cuando brillas, personas que lo único que tienen es oscuridad, comienzan a compartir lo que ya traen muy dentro. Y no les gusta que a alguien le esté yendo bien. Hay personas que extrañamente han hecho una configuración en la que creen que si a otro le van bien, entonces eso es la causante de que a ellos les vaya mal, aunque no tenga relación alguna. Te digo esto, porque de repente un día en una reunión, una chica que es muy cercana a Nora se acerca y le dice, Nora, te tengo que decir algo, no sé cómo lo vas a tomar, pero te lo tengo que decir porque es algo que si no, no voy a estar tranquila. Y Nora le dice, ¿qué pasó? Por favor, dile a tu esposo que no vuelva a aceptar ninguna comida ni ninguna bebida de nadie más que tuya. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que le van a hacer daño? Es que le van a hacer daño. Ya lo vi. Es algo muy difícil de explicarte, pero yo tengo sueños. Yo veo cosas que van a ocurrir. En mis sueños pasan, no sé cuándo, pero yo ya vi que les van a hacer daño. Dice, ¿me van a envenenar a Poncho? No, te lo van a embrujar. No, hombre, no le dice, en serio, me estás hablando para esas cosas, lo van a embrujar. Yo sé, Nora, que no crees en nada de esto, pero te lo ruego, por tu bien y el de tu esposo, por tu niña, porque para este entonces, Nora y Poncho ya tenían una niña de unos 3, 4 añitos. Por tu niña, por favor, dile a Poncho que no acepte comida ni bebida de nadie, solo tuya. El tiempo pasa, le dio la advertencia a Poncho, fueron pasando las semanas y se fueron relajando. Eso que fue tan alarmante no volvió a ser tema de conversación. Y de hecho, como no sentía como tanta afección después de ese tipo de comentario, a esta chica, esta gran amiga de Nora, digamos que ya le sacaban un poquito la vuelta. Los hizo sentir incómodos y nerviosos. Y decía, no, yo no sabía que estaba en esas ondas y con esas creencias, entonces ya no hay que invitarla. La chica lo hacía de buena fe. No quería ponerles ningún miedo. Solo que simplemente había visto algo, en algún sueño, en alguna premonición, en eso que ella consideraba que era como un tipo de poder o don. Y de repente un día pasa algo muy extraño, algo que Nora no se explica. Su niña pequeñita está llena de piojos, pero está llena, no tienes idea de la cantidad. Si tomabas un peine y le empezabas a estirar el cabello, te salían puños de piojos, puños. Estás hablando de una cantidad tal que se veía que se estaban moviendo miles, millones de cosas en la cabeza de la pobre niña, y la niña gritaba de dolor y de desesperación. Entonces le lavaban el cabello, le empezaban a recoger todo, y ahí esas cosas permanecían. Fueron y compraron un polvo, compraron una medicina, le pusieron unos ungüentos, un tipo de champú especial, toda la ropa la sacaron de la casa y la tiraron a la basura, limpiaron el cuarto, todo, y al día siguiente, como si no hubieran hecho nada, están todos los piojos ahí. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Para el cuarto día están desesperados, ya necesitan algo está pasando aquí. Van con un doctor, el doctor les empieza a decir, es que bueno, ya son muchos días que tiene esta niña eso. No, doctor, le estamos tratando desde hace varios. Bueno, pues lo están haciendo mal. ¿En qué condiciones viven? Para que esté así la niña, la casa tiene que ser un bodrio. Y el doctor les está hablando claro porque se ve indignado. Él se ve molesto de ver una niña que la tienen así. La niña se ve pero con una cantidad que es algo ya aberrante. Es algo que te impacta. Y el doctor los ve con una cara de enojo, culpándolos de la situación. Y entonces les empieza a decir, ok, les voy a decir qué van a hacer, pero lo tienen que hacer de pe a pa, punto por punto. Van a comprar este polvo. Ya lo compramos, doctor, se lo ponemos todos los días. Ok, compren esta medicina. Doctor,
3 días seguidos. Ya no se la queremos dar porque es una niña chiquita. 3 días seguidos. Van a limpiarla con este champú. Le hemos comprado todas estas marcas de champú. La limpiamos 6 veces al día. Tienen que hacer ta. Y cada punto que decía el doctor, estos 2 ya lo habían hecho y lo habían hecho varias veces y lo habían hecho en cantidades mayores. Y el doctor dice, no hace sentido. No, eso no puede estar pasando. ¿Cómo si haces todo esto, la niña no puede estar así? No lo están haciendo, me están mintiendo. No, doctor, le podemos traer todo, lo estamos haciendo, por eso venimos con usted, porque creíamos que era algo normal. Pues, si es algo así, la información ya la puedes encontrar hasta en internet. Pero ya van 5 días, doctor, y la pobre niña está así. Y el doctor no lo explica. La amiga, la de la premonición, les llama por teléfono y nada más les dice, Nora, no te incomodo, lleven a la niña con un padre. Y ya. No saben cómo se enteró, pero le llevan a la niña a un padre, el padre empieza a hacer oraciones, tiene todo el montón de piojos ahí, llegan, le lavan la cabeza con agua sola y la niña ya no tiene nada. Y ellos ya no entienden qué pasa. Nora comienza a contactar a esta chica, la amiga, la de la premonición, y le dice, ¿por qué pasó lo de mi niña? Dice, porque Poncho tomó algo. Dice, ya entró, prepárense porque lo que viene fuerte. Desde ahí las cosas se van de mal en peor. Es una montaña rusa, pero en picada, pero una picada tal que va directo a los infiernos. De repente, de un momento a otro, Poncho se despierta en las madrugadas y empieza a hablar solo. Nora no se había dado cuenta y está profundamente dormida, está teniendo sueños muy incómodos, con piojos, con enfermedades de la niña, cosas que la dejan muy incómoda. Esto empieza a provocar que los dos se descuidan el uno al otro. Poncho empieza a estar cada vez más cansado. De repente ya no está haciendo bien su trabajo. De repente, de la nada, sin sentido, Poncho está tomando. Poncho no toma. Nunca había tomado una cerveza. Cuando era adolescente tomó una y dijo, sabe horrible, desde ahí jamás la volvió a tocar. Ahora ya van 2 ocasiones que Nora tiene que ir por él al trabajo y este tipo está en calidad de bulto, tirado, totalmente embriagado. ¿Quién sabe cuántos litros de sustancias se metió? Sustancias alcohólicas, de todo tipo, todos colores y todos sabores, pero él no toma. Y cuando le pregunta, ¿por qué estás tomando? No sé, lo necesito. Y Poncho se empieza a perder. No pasa un mes, tienen que cerrar el negocio. Quedó mal con tantas personas que comenzaron a llegar demandas. Demanda tras demanda que los golpea tanto en el dinero que habían ahorrado que deciden que lo mejor ahorita que Poncho está mal es ya no dar ese servicio. Y cierran. Un gran golpe para la familia, pero no fue lo más grande. Apenas estaban empezando las cosas. Poncho se escapa de la casa, no puede parar de beber. Es una compulsión, es una necesidad que tiene. Y un día de la nada, en la mañana reciben una llamada. Una prima de Nora. Nora, nada más para avisarte, se acaba de matar tu hermano. ¿Qué? Se acaba de matar tu hermano. Y le cuelga el teléfono. 2 horas después, está recibiendo una llamada. Justamente la esposa de su hermano acaba de enterarse, el hermano tuvo un accidente en la carretera, falleció. Nora está, pero que no puede con eso. Su hermano y ella tenían una relación tremenda. Desde que el hermano se casó ya había un poco de distancia, pero se llevaban increíble. Pero así, de buenas a primeras, fue algo impresionante. La golpeó tanto que no lo pudo ni siquiera masticar. Después de eso, su mamá enferma y viene a vivir con ellos. El velorio, ya desde ahí están viendo a la mamá mal. El velorio no lo puede vivir bien, pero nota algo en el velorio. En el velorio de su hermano hay una persona ahí que ella siente que le tiene mala fe, que le tiene mala leche. Esa prima que le llamó, la que se enteró inclusive antes de la esposa, ¿cómo sabía? ¿Cómo supo eso? Y ahí, en el velorio, está segura que se está burlando de ella. Así es que comienza a buscar fotografías del velorio, porque hubo personas que tomaron ahí fotografías de los familiares y estos momentos difíciles, pero tomaron fotos. Y ella ve las fotografías del velorio y hay 2 ocasiones donde ella está hincada enfrente del ataúd de su hermano, rota en llanto, y se logra ver a la prima a un lado sonriendo. Y entiende ahí que algo está pasando. Comienza a indagar con Poncho. Poncho, ¿en algún momento tuviste contacto con mi prima? No, yo no he hablado con ella, No, te estoy hablando desde hace meses. Piensa, ¿te dio algo de comer antes de los piojos, antes de estas cosas? Un día fue a visitarme al trabajo. Necesitaba que le hiciera unas impresiones
y me dio un bote con agua y me lo tomé. Poncho, se me hace que es ella. Van a visitar a la prima, quieren saber qué demonios está pasando. Y cuando llegan a la casa, la prima los recibe, los hace pasar y se topan con una figura bastante grande, bastante alta y bastante aterradora que los deja helados, no necesitan más. Justo después de las puertas de la entrada hay una estatua gigante de la Santa Muerte. Y en la base de la Santa Muerte está la fotografía de Poncho y de ella, cortada con unos clavos puestos y tiene abajo unas monedas que están quebradas. Ella se le queda viendo las fotos, voltea con la prima le sonríe y les dice, ¿algo más? Y ellos nada más voltean y le dicen no, y se salen de ahí muertos de miedo. Durante las siguientes semanas, su vida es un caos. En la casa empiezan a ocurrir cosas muy extrañas, cosas que hacen inclusive que la mamá empiece a tener miedo. Su mamá es una persona evangélica que está muy entregada a su religión y de repente un día que llegan a la casa en todas las habitaciones tiene partes de la Biblia pegadas en las paredes como si fuera parte de una película de terror. Le preguntan a la señora por qué hizo eso, por qué se atrevió a romper la Biblia y pegar ahí las cosas como si estuviera loca, y entonces les dice, ¿no le escuchan? ¿No escuchan a la mujer de los lamentos? ¿No escuchan las mecedoras? Y ellos empiezan a prestar atención y a lo lejos suenan, pero no es un lamento. Son como si muchas mujeres a la vez estuvieran llorando, pero a lo lejos, como un murmullo que se lleva el viento. Y también se escuchan como si cientos de mecedoras estuvieran moviéndose al mismo ritmo y crujiendo. Algo que una vez que lo escuchas no se sale de tu cabeza, comienza a taladrarte. La señora se estaba volviendo loca y estaba poniendo partes de la Biblia en cada lugar en el que sentía que el sonido lo emanaba, porque sí, el sonido no venía de las ventanas, venía de las paredes. Era como si dentro de la pared, en esos muros pequeñitos que apenas medían 2, 3 o 4 pulgadas, hubiera cosas escondidas adentro que emanaban este ruido, que empezaban a sonar como mecedoras que se mueven y crujen, como mujeres que están aterradas o que están siendo torturadas y están llorando. Me cuenta Nora que durante todo un año fue estar peleando contra demonios. Pasaron pastores, pasaron personas de todo tipo a la casa, nunca llevaron brujos, pero personas que eran como mediums, sanadores, cosas de ese tipo. Y hasta que un día nos dimos cuenta que la única manera en la que podíamos irnos de ahí era dejando la casa. Nos fuimos de la casa, estamos viviendo en nuestro nuevo hogar. Y lamentablemente otra vez comenzamos a ver sombras en la ventana. Una sombra que se asoma desde arriba, que tiene unos ojos en color amarillo. Sabemos que es una persona, vivimos en un 5º piso y arriba de nosotros hay otro piso de departamentos. Pero esa sombra se asoma. Esa sombra fue como iniciaron las cosas en la casa. Después de las sombras fueron los pasos y lo único que escuchó mamá fueron los murmullos y las mecedoras, pero parece que ya no vio los niños. Tenemos mucho miedo y no sabemos cómo deshacernos de esto. Sonia sabe que es sensible y por su sensibilidad toma muchas precauciones. Nunca va a lugares que su instinto le dice que no se acerque. Nunca tiene demasiado contacto con personas que siente que están muy cargadas de alguna energía oscura, por darle algún tipo de nombre. Toma sus precauciones. Sonia al día de hoy es una persona ya mayor. Tiene cerca de 57 años. No te estoy diciendo que es una anciana, pero es una persona ya mayor, ya con sus años, ya madura. Y bueno, cada vez que avanza el tiempo, el cuerpo va rompiendo un poco ahí sus garantías, y a ella, una de las garantías que se rompió ya hace un par de años es la de la vista, no ve bien. Tiene sus lentes, pero padece algún tipo de enfermedad, no le quiero poner un nombre porque no me dijo cuál era, pero le cuesta trabajo ver las cosas. Es por eso que de repente, estando en camión público y caminando por las calles, sabe que se está arriesgando un poco, porque termina en lugares donde no debería. Siente a veces que estas cosas la atraen, la quieren, y ahora que no puede estar 100% vigía, se aprovechan. Y lamentablemente le pasó una de estas cosas hace cerca de un mes. Hace un mes, ella se subió a un camión público. Por alguna extraña razón, como por un impulso, pero un impulso intrusivo, una necesidad que vino de repente a su cabeza o a su corazón, sintió la necesidad de ponerse de pie y bajarse del camión.
Fue tan fuerte el impulso que no lo pensó 2 veces, porque si lo hubiera pensado, se hubiera dado cuenta que no era ella. Pero no lo pensó, solo se paró, se baja del camión y empieza a caminar como si ya supiera dónde iba. Ni siquiera veía bien. Iba ahí sorteando un par de sombras, un par de personas que iban caminando hacia ella. No lograba ver ni siquiera si eran hombres o mujeres. Algunos por su corpulencia sabía que eran hombres, pero en otros no se quedaba con la duda. Y de repente se queda parada y hay algo en su corazón, otra vez intrusivo, que no es que la oriente a dar vuelta, sino que pareciera que la tomó del pecho y hace que gire a la derecha. Y cuando gira a la derecha, se queda viendo como un escaparate de una tienda, un vidrio grande que tiene escritas muchas cosas, y ella está viendo, intentando leer una y otra cosa, y sabe que las cosas que está viendo ahí están raras, porque ve estrellas, ve ciertos símbolos, ve libros, ve cosas colgadas, pero está intentando que la vista como que enfoque algo, cuando entonces siente algo que la deje helada. Siente como si dentro de ese local al que ella le está poniendo la vista encima, algo se molestara, comenzara a surgir un enojo tremendo y empezara a acumularse, pero de tal manera en la cual ya es imposible estar ahí sin voltear la vista hacia el piso, sin sentirte amenazado. Entonces ella voltea la vista hacia el piso, mueve las manos a los lados como buscando tantear algo, y donde toca la prenda, la ropa de alguien, lo agarra y le dice: discúlpeme, no puedo ver, ¿me puede decir aquí donde estoy enfrente de qué es esta tienda? Y le dicen: señora, esta es una tienda de brujería. Y donde ella escucha eso, toda la piel se le llena de escalofríos y le dice: discúlpeme, perdóneme, ¿me puede llevar una parada de un camión, el que sea? Y la ven tan asustada que la persona a la que le hizo caso se la va llevando caminando. A escasos 10-15 pasos estaba la parada por la cual ella se bajó, y entonces se queda ahí. En la ruta le dice a las personas que si por favor le dicen cuando llegue tal ruta, la ruta Ontiveros por ponerle un nombre, y cuando llega a la ruta Ontiveros se sube y todo el tiempo que va en camino va rezando. Tiene mucho miedo. La presencia que sintió dentro de ese lugar en su vida la había sentido. Una furia, un enojo, algo horrible. El problema es que ahora dentro del camión, aun cuando cada vez se alejaba más de ese lugar, seguía sintiendo la presencia. Es como si en su radar ya estuviera ubicado y simplemente no lo pudiera desconectar. Pidió al chofer que le dijera cuando estuviera a cierta parada, se baja en ese lugar y bueno, aún con su problema de visión, logra llegar otra vez a su casa. Entonces llega a la casa y el esposo la recibe. Está asustado porque ve a Sonia muerta de miedo. Y Sonia le empieza a contar lo que acaba de vivir y que no puede dejar de sentir esa presencia. Y este hombre, aunque no termina de comprender estas cosas, quiere a Sonia. Tiene muchos años junto con ella. Sabe que ella es así. Sabe que ella vive estas cosas que son incomprensibles para su mente, pero no por eso la va a dejar. Así es que la abraza, intenta tranquilizarla, intenta que se relaje, le dice que se vaya a tomar un baño, le prepara un té, le prepara un cafecito, una cena, y le pone ahí ciertas cositas para que ella tenga como unos tentempiés y se relaje. Sonia logra relajarse, en algún momento logra como desconectarse mentalmente, y cerca de las 7:30 de la noche, cuando apenas cae el sol, va y se acuesta en la cama. Ellos dos tienen un trato. Él está atento en las primeras horas de sueño de Sonia cuando él también está despierto. Cuando él está despierto y Sonia está dormida, le pone atención. Si de repente ve que Sonia tiene los ojos abiertos, o está balbuceando algo, o está incómoda, le pone las manos encima y con mucha tranquilidad y mucho cariño le dice: Sonia, tranquila, despierta. Y ella se despierta. ¿Por qué? Porque Sonia vive desde hace muchos años parálisis del sueño. Y en ocasiones en las parálisis del sueño hay presencias que Sonia percibe y es algo horrible. Entonces su esposo la ayuda. Y cuando él la toca se relaja tanto o la ayuda a que se desconecte tanto, pero es casi instantáneo. Donde toca a Sonia, ella puede volverse a mover y sale de la parálisis. Tienen ese convenio. Mientras tú duermes, yo te vigilo las primeras horas y después ya, porque siempre la parálisis del sueño le pasa en esas primeras horas. Esta noche, Sonia se va a dormir y de repente se da cuenta que está despierta y está en parálisis. Se da cuenta porque intentando mover su mano derecha, sí la siente, pero no puede mover nada. Hay algo muy extraño. Cuando ella está en parálisis, puede abrir los párpados, puede ver, pero en este caso está segura que tiene los párpados abiertos, pero no puede ver nada. Todo es oscuro. Pero hay algo muy raro en la parte de abajo de su campo de visión.
sí entra algo de luz, pero todo lo demás es oscuro y no entiende qué pasa hasta que piensa, me quedé ciega. Entonces siente que algo en la sien, en ambas partes, en ambas sienes, la presiona. Y es ahí cuando se da cuenta que tiene una mano posada sobre sus ojos y le está empezando a apretar. Y se sienten los dedos y son como unos dedos largos y huesudos. Y entonces otra mano que no logra ver la toma de la mandíbula, empieza a agarrar la parte de aquí de la barbilla, le estira hacia abajo abriéndole la fuerza a la boca y siente como una de estas falanges de estos dedos se introduce entre su paladar y su lengua y empieza cada vez a llegar más hacia la garganta. Y ella siente que se está asfixiando, siente asco, quiere que su esposo la ayude, pero su esposo parece que no se da cuenta de esto, no puede hablar, tiene esa cosa metida allí dentro de la garganta y comienza a respirar lo más tranquila que puede, intentando guardar la mayor compostura que puede, recordando momentos con su esposo, momentos en los que él ha despertado, y de un momento a otro siente que todo eso que algún momento le ha dado seguridad se acumula y ahí es donde se vuelve presente. Ese dedo y esa mano que tienen los ojos tienen una furia tremenda, lo logra distinguir. Es la furia que sintió en esa tienda en la tarde y está ahí y tiene forma. Le está visitando y le está dando un mensaje. Yo mando. Cuando ella le resulta claro el mensaje de yo mando, se siente tan afectada por dentro que agarra todos esos recuerdos bonitos, toda esa sensación de seguridad que en algún momento ha tenido, la acumula toda, la lleva de alguna manera a la mandíbula y logra cerrar la mandíbula, pero con una fuerza tal que lo único que ella escucha es como un crujido, pero un crujido fuerte. Siente que cortó algo con los dientes y entonces la mano de su esposo lo toca en el hombro y ella puede abrir los ojos. Se levanta, empieza a toser, empieza a escupir, empieza a llorar, siente mucho asco y él la abraza y le dice, Sonia, ¿estabas comiendo dormida? Le dice, no, pasó algo horrible. Dice, es que escuché algo que crujió muy fuerte como si fuera una galleta, como si estuvieras mordiendo algo, ¿estás bien? Y cuando Sonia se saca la lengua y se la toca, tiene como un tipo de líquido espeso y negro, pero se da cuenta que no es sangre de ella. Sabe que mordió algo, no sabe qué fue, y desde ese día tiene el doble de cuidado en estar lugares donde no debería. Amparo nos mandó una historia muy dura, algo que vivió hace 2 años, y eso es lo que la llevó a consumir este tema de lo paranormal. Como muchos de ustedes saben, querida familia nocturna, este canal se ha hecho grande porque al contar las historias, personas dicen, oye, eso me pasó a mí también, porque son historias que ustedes nos mandan, cosas que ustedes han vivido, y pareciera que no son los únicos. Amparo comenzó a consumir temas paranormales buscando encontrar personas que hayan vivido lo mismo que ella. Antes del suceso que estoy a punto de narrarte, Amparo no creía en absolutamente nada. Para ella, simplemente cuando la vida llega a su final, ahí se acaban las cosas, punto y se acabó. No hay religiones, sus papás sí profesan alguna religión, pero a ella no le interesa y al día de hoy su religión no ha cambiado. No cree en nada, pero sabe que existe algo más que no puede explicar. Resulta que Amparo es una chica como muy dada a la razón, a la ciencia, es una persona que le gusta discutir, es una persona que no te anda comprando cualquier cuento y es una persona muy aguerrida en los alegatos. Tiene sangre de abogada, así le dice toda su familia. Y ella es ama de casa, no estudió propiamente. Ella desde que tenía 16, 17 años sabía que se quería casar y vivir como ama de casa y se cumplió su sueño. Porque cuando conoció a Esteban, hicieron una muy bonita relación y Esteban le dijo que le iba a cumplir ese sueño y ella desde entonces es ama de casa y vive muy feliz. Un día vienen unos amigos que son amigos de Esteban de hace muchos años. Dentro de estos amigos hay una persona que lee el tarot. A ella esas cosas se le hacen ridículas, pero en esa noche el tipo que leía el tarot le dijo que se lo quería leer especialmente a ella porque sentía que necesitaba decirle algo. El tipo que lee el tarot le da las cartas a ella, le pide que haga el corte de cartas, que elija una parte del mazo y empieza a hacer unos movimientos no como de un croupier, creo que se llaman las personas que hacen las cartas en Las Vegas. Son movimientos como más trochones, más brutos, como cortar en cantidades grandes.
Y después las separa en unos montos y le dice, elige el tuyo. Y Amparo se le queda viendo y dice, bueno, el que sea, elígelo tú. Bueno, ¿cuál elijo? El que tu instinto te diga. Bueno, ese. Agarra él el mazo de cartas, las pone todas así y le dice, elige 3 cartas. Y dice, y es que esto es un truco de magia. Y le dice, no estoy haciendo ningún truco, no estoy manipulando nada, pero tengo la necesidad de leerte las cartas a ti. Elige, por favor. Elige ya 3 cartas, las voltea. Y entonces este chico se asusta y le dice, tu cuñada no tiene futuro. Dile que se cuide mucho. Y entonces ella le dice, ¿cómo que no tiene futuro? O sea, ¿no tiene futuro con su pareja o con qué? ¿A qué te refieres? Y le dice, no me aparece nada. Me aparece que no tiene futuro. Dile que se cuide. Viene algo fuerte. Entonces ella no cree en estas cosas, pero hubo algo en sus palabras muy alarmantes. Tan alarmantes que esa misma noche le dijo a su pareja, ¿sabes qué? No lo vuelvas a traer aquí en la casa. Este güey nada más está inspirando miedo, nada más está diciendo cosas a lo tonto. Yo no me siento a gusto. Pero al día siguiente la espina estaba clavada. Así es que le habló a su cuñada y le dice, Mari, nada más para decirte algo, Mari. Lo que te voy a decir no tiene ni sentido. No es una estupidez, pero cuídate mucho. ¿Por qué? Ay, Mari, no, ni vale la pena que te diga nada. Nada más cuídate mucho. Pues está bien, Amparo. Qué loca. ¿Por alguna razón que me cuide de qué? No sé, nada más cuídate. Pasa toda una semana y nada. Pasan 2 semanas y nada. Pasando 3 semanas, Mari le habla a Amparo y le dice, ay, Amparo, muchas gracias por decirme que me cuide. Dice, ¿por qué? Porque prendí la computadora y estuve a punto de meterme en una página pirata y casi me hacen una estafa. Y como todos estos días me has tenido como loca al pendiente de todo porque no me dijiste nada, me di cuenta y dije, por eso me decías las cosas. Dice, muchas gracias. Y Amparo se queda pensando y dice, oye, Mari, te digo algo. Síguete cuidando, a mí me suena que no era eso. Y le dice, ay, no, loca. O sea, ya estuvo bueno, también ya me tienes harto. Estas semanas he estado bien pesado. Y dice, ya, dalo por hecho, que ya pasaron las cosas y muchas gracias por lo que me advertiste porque no me estafaron. Fin. 3 semanas más, 4 semanas más. Amparo y su cuñada ya no tienen plática. Y de repente, un día por la mañana hay una llamada. Tu cuñada acaba de tener un accidente de tráfico. Vente rápido al hospital. Justo cuando llega al hospital, le acaban de dar la noticia, acaba de fallecer. Parece que esa mañana su cuñada se levantó y tenía una sensación de miedo y le decía a su pareja, que no sé qué relación guarde con Amparo, pero le decía a su pareja, oye, no sé si ir o no ir. Y su pareja le insistió, vete, es un viaje de trabajo, te conviene. Y ella traía mucha inquietud y hasta le dijo, es que Amparo me dijo que me cuidara y como que algo me dice que es este viaje. No, hombre, no le hagas caso a esa loca, pues ves lo que te está diciendo, nada más habló por hablar. Ya vete, ya sabes que Amparo hace lo que quiere cuando quiere. Tú vete, es una buena oportunidad del trabajo. Y en ese viaje se mató. Miguel se acuerda un suceso que vivió de niño que lo dejó marcado para toda la vida y desde que él tiene 12 años sabe que existen cosas paranormales que no podemos explicar, sabe que hay cosas ahí que se esconden en medio de las casas, en medio de lugares abandonados e incluso se esconden justo frente a nuestros propios ojos. Y es que él vivió algo mega aterrador que terminó impactando a toda la familia. Miguel me dice, mira, narrador, no me voy a andar con rodeos. Yo era un tramposo. A mí me gustaba hacer trampa en todos los juegos. Mis hermanos y mis primos me odiaban porque yo siempre ganaba, pero ganaba con trampas. Y la verdad es que yo me jactaba porque les decía, conmigo no lo vas a tener fácil. Y es que era bien tramposo, narrador. Jugábamos a las escondidas y yo siempre hacía como que contaba y tenía las manos abiertas y los iba viendo en dónde se iban metiendo y ya me sabía todos los escondites. Yo seguía como que contaba y hacía la voz más bajita y cuando llegaba a hacerla bien bajita era porque dejaba de contar y me iba a perseguirlos y desde lejos iba viendo dónde se escondían. No, hombre, narrador, era bueno para las escondidas, por eso siempre los invitaba a que jugáramos eso, porque ellos no se daban cuenta cómo los encontraba tan rápido y yo me daba mis gustos, pero como no tienes idea. La casa más grande que había de la familia era la casa de mi abuela y ahí a mis primos y a mis hermanos no les gustaba jugar a escondidas porque les daba miedo. Decían que se sentían cosas raras, que se veían sombras. Y yo les decía, mugres miedosos.
No quieren jugar aquí porque cuando juegan escondidas conmigo aquí, jamás me encuentran. Por eso no quieren. Así es que un día, no quiero decir que los obligué, pero sí hubo bastante de eso. Los convencí. Los convencí de que jugáramos a las escondidas. Yo les dije que la primera ronda iba a ser yo. Que la primera ronda yo los iba a buscar. Comienzo a contar. Y cuando estoy contando 1, 2, empiezo a bajar la voz. Y cuando llego al 4, yo ya no estaba contando. Y bien sigiloso, iba observando desde las ventanas y ya vi a mi primo donde se metió. Vi a mi hermana donde estaba. Y vi a uno de mis hermanos que se fue al cuarto del fondo. Y dije, por él voy a empezar. Y me los voy a ir trayendo todos. Entonces, me meto a la casa con mucho sigilo. Agarro todo el pasillo. Llego al cuarto del fondo. Y veo así clarito cómo de debajo de la cama se sale mi primito, no mi hermano, y estaba el cuarto todo apagado, por eso no logro ver la camisa, pero es la altura y todo. Se mete en el baño y entonces, dando puntitas, así caminando de puntitas, me meto al cuarto y donde doy varios pasos, mi tío me agarra del hombro y pega un grito. A mi tío le gustaba mucho hacerme bromas, entonces volteo y le digo, ¡ay! Estaba jugando a escondidas, ya me revelaste. Y el tío le dice, ¿pero por qué te metiste acá? Y dice, porque ahí se metió el primo en el baño. No, vine por ti porque ya todos están afuera, te ganaron. ¿Cómo? Si el primero que iba a agarrar era mi hermano. Tu hermano está afuera y tu primo también. Y dice, y narrador, me dio mucho miedo porque yo vi la sombra que se metió al baño. Y dije, me están jugando una broma, no me voy a dejar. Ronda número 2, yo me escondo, no me encuentran. Ronda número 3, yo los busco, los encuentro rápido. Y así pasó ese día. Pasó como una semana o 2 cuando volvimos a ir a casa de la abuela. Y ahora estaba otro grupo de primos. Y mi tío, que no tenía nada que hacer, yo le dije, órale tío, véngase a jugar a las escondidas, porque le quería regresar el susto. Entonces dije, no hombre, me voy a esconder y cuando menos se lo espere le voy a salir de un closet y se va a asustar. Va a pegar el grito en el cielo. Yo les dije que yo iba a ser el que los iba a buscar. Mi tío le entró al juego y entonces se van. En esta ocasión dije, no voy a hacer trampa, les voy a ganar por las buenas. Me pongo a hacer el conteo. Entonces entro a la primera habitación. Entro, es un pasillo así largote. Del lado izquierdo es una habitación muy grande que mi abuela tenía como una sala para traer ahí a visitas. Me voy agachando, veo debajo de los muebles. No hay nada. Salgo de esa habitación. Me voy al área del comedor, que ahí le encantaba a mi hermana esconderse detrás de las cortinas. Y donde voy caminando hacia una de las cortinas, que estoy segura que está mi hermana, porque se ven los piecitos y se ve la forma de una persona ahí, agarro la cortina y mi tío pega un grito en el cielo. ¡Sálganse, sálganse, sálganse! Y se escucha donde vienen corriendo todos. Volteo a la puerta y me quedo congelado. Trae a mi hermana cargada, así en uno de sus brazos, a mi primo en el otro, y va corriendo con los dos y detrás de él mi hermano. Y van todos ahí y yo volteo a la cortina y nada más enfrente de mí, la cortina como si se hubiera salido la persona, se vuelve a pegar hacia la pared. Yo nada más me volteo, me salgo corriendo de ahí, llego con mi tío y si me había dado miedo lo que yo viví, me dio mucho más miedo lo que me contó mi tío. Le dije a mi tío que por qué estaba gritando, yo estaba así helado y me dice, ¿qué viste? Y le dije, no, primero dime tú. Y entonces me dice que ellos estaban en el cuarto en el que me halló la otra vez. Como me asustó mucho esa vez, cuando fue y me agarró del hombro, él sabía que no iba a empezar a buscarlos por ahí. Entonces él les dijo a todos que se escondieran juntos y me iban a sacar un susto. Y vieron cómo entré perfectamente al cuarto, me metí en el baño, cerré la puerta y mi tío se les quedó viendo y les dice, yo voy a ir a asustarlo, ustedes vengan detrás de mí. Y cuando llega al baño, abre la puerta y en lugar de estar yo ahí, hay una sombra que está encorvada hacia hasta el techo. Donde vio eso, cerró la puerta de trancazo y se escuchó como dentro del baño le empezaron a pegar la puerta como pidiendo que abriera para salirse eso que estaba ahí. Agarró a los niños, se vino corriendo y de eso les dijo, sálganse, sálganse, sálganse. Y ya, narrador, me quedé temblando porque esa cosa chiquita, por como la escribió, fue la misma que yo vi semanas antes. Si yo me hubiera ido al baño igual que mi tío, nada que me agarre y me mete ahí y ya no salgo. Gela no tiene familia nocturna peluda. No tiene gatitos, no tiene perritos y no los va a tener jamás. ¿Y sabes qué?
después de escuchar lo que vivió Gela, no la puedo culpar. Que con esto lo dejo claro. Yo tengo familia nocturna peluda y probablemente tú que me estás escuchando también. Quédatelos, porque lo que vivió Gela no es normal. Dice Gela que ella tenía un gatito, que ese gatito justamente se hizo de él el día que ella se fue a vivir sola. Iba a ser su compañía, iba a ser su gatijo o su gateamigo, porque iba a ser la persona que iba a vivir en su casa. Esto fue 2 semanas o 3 semanas después de que se fue a vivir solita, porque se dio cuenta desde la primera semana que sí se sentía como la casa muy sola. Vivía en un edificio de departamentos, no era un lugar tan grande, y el departamento que tenía 2 habitaciones, un baño compartido, sala, comedor, cocina, todo en un cuadro grandote, era todo. No era muy grande, era un lugar chiquito, pero lo podía pagar y ella estaba a gusto ahí. Entonces, a su gatito, que le llamaba Simón, ahí lo tenía al Simón en la casa. Simón para acá, Simón para allá, y lo estaba rascando. Compró estos peines que son para quitar el pelo, que al principio decía estos no sirven para nada, después se dio cuenta que los utilizaba mal, y después se dio cuenta que a Simón ya no le gustaban porque Simón tenía pedazos medios pelones. Entonces ella estaba aprendiendo a llevarse con Simón y las cosas iban bien. Pero descubrió algo desde muy pronto. Simón es bien inquieto y en la madrugada no respeta. Así es que al principio que ella se imaginaba que los dos iban a dormir en la camita, como muchos videos que hay en internet, se dio cuenta que era imposible. Simón iba, le daba golpes con la parte de arriba de la cabeza en la nariz y en los labios, se le pegaba así en el pecho y empezaba a amasarla, y la despertaba y la despertaba y la movía a despertar. De repente Simón se le subía y le empezaba a morder la orejita, el óvulo, y no la dejaba dormir por ningún lado, así es que ella decidió que ellos dos, para llevar una vida juntos muy bonita, Simón tenía que dormirse afuera y punto y se acabó. Simón era un gato negro de ojos verdes hermoso, y en la parte del pechito tenía una mancha blanca, 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 precioso el gatito. Un día, ella se va a dormir. Está muy cansada, son de estos días que te agota el trabajo a tal grado que llegas más dormido que despierto a la casa y ya estás casi en automático. No se desviste, no se cambia, no nada. Llega, abre la puerta, recuerda que sirve algo de croquetas para Simón y le pone agua ahí en el lugar en el que él toma, va caminando, no lo ve en la casa, entonces cierra la puerta de su cuarto, prende el aire acondicionado, se tira en la cama arriba de las colchas, de las sábanas, de todo, y se queda pero dormida. Lo que le sigue, esta mujer no se durmió, se desmayó. Y está ahí arriba de la cama, cuando empieza a sentir un frío horrible. Abre los ojos, tenía un reloj despertador, y en el reloj despertador dice ahí las 3:33. Ella no cree nada de esos temas paranormales, o no creía, porque estando ahí vio las 3:33. Ve que Simón está justo en una esquina de la cama, está ahí en sus cuartos traseros sentadito, y entonces lo ve y dice: ay, Simón, perdóname, no cenaste ni nada, te quedaste dormido aquí conmigo, ya, te voy a ir a dar de cenar. Se empieza a levantar y ve que Simón se da un brinquito, cae en el piso y se mete debajo de la cama, porque logra ver cómo las patas de atrás se meten hacia abajo, y entonces ella le dice: Simón, ¿estás bien? Porque no era normal que Simón se metiera debajo de la cama, no lo hacía. Entonces cuando le dice: Simón, ¿estás bien?, escucha el maullido de su gato afuera de la habitación y el gatito rascando debajo de la puerta pero por fuera, y se asusta. Entonces dice: Simón, Simón, y el gatito fuera de la habitación vuelve a maullar, y entonces dice: entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién está debajo de la cama? Y la cama completa se levanta tantito, golpea contra el piso y empieza a escuchar como si algo, más o menos de poco más de medio metro de largo y fuerte, se empezara a arrastrar con garras a través de la cama en toda la parte inferior, como moviendo, haciendo cuadros, como llegando a un extremo, después de ahí el otro extremo, de ahí el otro extremo, y caminando de otro lado, pero como desesperado, y cada cierto tiempo como si se arqueara, levanta la cama y golpea contra el piso, levanta la cama y golpea contra el piso. Esta chica se levanta, va corriendo a la puerta, la abre, Simón está ahí, pero está todo encorvado, erizado y con una cara de miedo. Gela lo agarra, lo toma así con un abracito, y Simón se pega con las garras al brazo de Gela, y ella ni cuenta se dio, sale corriendo de la mano, pero dice: tengo la escena grabada para el resto de mi vida. Cuando estoy cerrando la puerta, la cama está levantada, se logra ver debajo de ella y nada más veo como unos ojos de pantera enormes que me están viendo. Cierro la puerta de golpe, me salgo del departamento y, narrador,
Después de eso tuve que pedir ayuda a amigos para que me ayudaran a sacar las cosas. Yo jamás volví a dormir en ese lugar. Me enteré con el tiempo que debajo del departamento vivía una brujita. No sé si tenga que ver algo, pero definitivamente esa noche me visitó lo que para mí es un demonio y no vuelvo a tener ningún gatito. Max era rescatista y cuando era rescatista se tuvo que curtir mucho su carácter. Se enfrentó a cosas bien duras, pero dice que entre todas las cosas que vivió, hay una que al día de hoy lo sigue haciendo sentir como muy incómodo y le da miedo, porque no tiene idea de qué fue lo que pasó. Pese a eso, ya no ocurre nada, pero a él le queda claro que sí existen las cosas inexplicables, que sí pasan cosas que la razón nunca va a poder comprender. Ya tenía 2 años, algo así de rescatista, y había vivido cosas muy duras. Y les hablan para que apoyen a un cuerpo de bomberos por un incendio que estaba pasando masivo en una ciudad. A él le toca ir a auxiliar a un edificio de departamentos. Está la escalera altísima que llega como al 4º, 5º piso. Él va subiendo la escalera, trae un extintor, justo por si se puede necesitar. Y entonces cuando se asoma por la ventana ve una escena muy desgarradora, una escena horrible. Ve a una mujer de cerca de 40 años que se está empezando a envolver en llamas y está corriendo para uno y para otro lado como buscando apagarlas. Entonces él, intentando abrir la ventana, se da cuenta que no puede, rompe la ventana, se mete al departamento y le empieza a gritar a la mujer: tírate al piso, tírate al piso. Él agarra el extintor, le empieza a aventar todo este líquido, todo este químico encima para que se apaguen las llamas y dice: me quedé frío porque las llamas se apagaron, pero ahí no había nadie. No había nadie, no estaba la mujer, no había nada. Me quedé viendo ahí para abajo, para un lado, para el otro. Me asomé en las habitaciones, no lo podía creer. También había una situación. El edificio se estaba quemando, pero ese departamento no. Y no lo había notado, solo era la mujer que se prendió en llamas. No, bueno, salgo de ahí, yo tengo que seguir trabajando. Estamos ayudando a personas que están en un peligro tremendo. De ahí salgo, bajo en las escaleras, me ven en shock, me dicen que me espere, son 5 o 10 minutos en lo que van y ayudan más personas. Ya me repongo, vuelvo a subir, subo a otro departamento. Bueno, gracias a Dios logramos salvar a varias personas. Lamentablemente también fallecieron varias que ya no los pudimos ayudar. Fue un suceso muy duro. Y yo, cuando llego a la casa, me topo con algo que me hace sentir bien mal. Llego a la casa y justo al lado de la cama hay un par de huellas de cenizas, hechas todas con cenizas. Yo lo reconozco perfectamente porque ya lo conozco en mi trabajo de rescatista. No era la primera vez que me topo un incendio y las cenizas son claras y están ahí 2 huellas al lado de la cama. Bueno, desde ese día, en el reflejo del baño, veía a esta mujer quemada. A veces en mis sueños la veía. En ocasiones la habitación del cuarto se ponía de un calor, pero un calor al rojo vivo. Era algo horrible, horrible. Y no sabía qué hacer. Yo no sabía cómo entender estas cosas. Soy muy práctico. En la vida de rescatista son maniobras, son cosas que es acción, efecto, punto. O sea, tienes que hacer las cosas y ya. Pues lo que hice, dije, esta pobre mujer está triste. Se murió en un incendio. ¿Cómo no va a estar así? Compré ramos de flores todos los días y los dejaba arriba de una mesa. Me sentaba, ponía una sillita al otro lado de la mesa y me ponía a hablar con ella y yo le decía: oye, no sé cómo te llames, yo creo que te moriste en un incendio. Te traigo estas flores para que sepas que en vida hubo mucha gente que te quiso y si esas personas ya no están, pues yo te quiero y te voy a estar pidiendo para que te vayas al otro lado, descanses en paz y que ya estés tranquila. Y empecé a pedir oraciones a la gente del trabajo, a la gente de los rescatistas. En mi trabajo godín también les decía que me dieran una oración. Para mí se volvió un juego y me decían meditaciones budistas, oraciones a la Virgen, oraciones a tal y cual santo. Yo me puse a hacer todo eso y de repente la casa en ocasiones olía quemado y yo me ponía a hablar con ella y le decía: tranquila, tranquila, tienes que olvidarte de eso, eso ya pasó, ya no tienes por qué estarlo viviendo. Y un día, narrador, me pasó, que no sé por qué, mi vaso con agua, porque yo siempre ponía uno al lado de mi cabecera en la cama, de repente amanece lleno de cenizas, pero consumido hasta la mitad, y nunca volvió a aparecer esa mujer en la casa. Yo quiero pensar, quiero hacerme la idea, que de alguna manera
logramos ella y yo establecer un vínculo que le diera paz y que supiera que tenía que irse al otro lado, que lo que pasó, pasó. Después de eso me pongo a investigar y en ese edificio, en ese departamento, 20 años atrás había habido un incendio y una mujer de 45 años que no descubrí cómo se llamaba, falleció quemada. Supuse que era la que me traje y que ahora ella estaba tranquila. Minerva se fue a unos casinos hace unos años. Ya tenía muchas ganas de conocer cómo era este tema de ir a hacer apuestas, de estar en ese tipo de juegos de azar y todo eso. Iba muy contenta, pero le tocó vivir algo súper espeluznante. Resulta que ella ya tenía cerca de 4 días. Ya estaba llegando al límite de dinero que podía gastar. Sabía que no se podía pasar de ahí. Así es que durante 2 días decidió que ya no iba a ir a casinos y se iba a esperar hasta el último. Por una situación que tenía que ver con vuelos, tienen que adelantar el vuelo de regreso y ella se da cuenta que ya no va a poder ir al casino. Así es que decide que esa noche, esa madrugada, justo antes del vuelo, no le importa la hora, ella va a ir al casino. Y toma un autobús que los va a dejar del hotel al casino cerca de las 2 de la mañana. Ella se sube al autobús, se sienta detrás del chofer y ve que el chofer como que está a punto de pasar cerca de una estación de gasolina. Y él le dice a ella, oiga, espero que no le moleste, pero me voy a detener para recoger a un señor que hace un ratito me dijo que tuvo un problema con su vehículo y vino aquí a cargar gasolina. Lo quiero llevar ahí al punto donde tiene su carro, pues para que lo pueda echar a andar y no tenga problemas, porque por aquí es difícil que lo ayuden. Y esta mujer dijo, sí, no se preocupe. Mandó un mensaje de celular a sus amistades para decirles, oye, que estoy aquí, revísame en tiempo real, que todo esté bien, pasó esto en el camión, todo tranquilo. Y sí, cuando llega a la estación de gasolina, está un señor con un bidón de gasolina, un señor ya mayor, trae un sombrero muy desgastado, una ropa de color café y una camisa caqui. Y bueno, está el señor que se ve como con ropa de la zona y le da las gracias al chofer, no la saluda a ella, se sienta en un asiento allá por atrás y nada más le va dando indicaciones al chofer, pero al final a ella se le hace muy raro porque es una sola carretera de ida y vuelta. No había lugares donde conectar, pero el señor iba diciendo, es un poco más adelante, aquí en la curva da vuelta a la izquierda, no había otra opción, o sea, no había vuelta para otro lado, pero él va dando indicaciones y ella dice, bueno, es un señor que se ve ya mayor, hay que dejarlo, tal vez también está afectado por lo del carro y quién sabe cuántas horas pasó en intemperie, con frío o con calor y pues ha de estar cansado, por eso está hable y hable. Llega un punto en el que dice, aquí en la curva por favor párese. Se detiene, el chofer amablemente le dice, ¿quiere que lo ayude para ponerle gasolina? Y le dice, no, pero por favor espérame aquí para traerte algún detalle porque me ayudaste mucho. Entonces, el señor se baja, corre al otro lado de la carretera y en ese lado de la carretera no es un lugar de parada. Entonces nunca ha prestado el chofer atención, no tiene mucho tiempo trabajando en esto, no presta atención en esa zona y pasan 5 minutos, el señor no regresa y le dice, ¿me permite un segundo? Me voy a bajar para ver pues, si ocupa ayuda. El señor ya se ve grande y no lo quiero dejar ahí, me voy a quedar incómodo. Esta chica le dice, sí, dale, ve y revisa. Y está asomada por la ventana. Cuando ve que el chofer llega al otro lado de la carretera, como que se asoma, se pone blanco y se regresa corriendo, pero como alma que lleva el diablo, se sube al camión y cierra la puerta y dice, vámonos. Y dice, y si cree usted en algo, váyase rezando porque esto estuvo bien feo. Y entonces ve el camión bien rápido y ella se espera que se tranquilice y ya cerquita del casino le dice, ¿qué pasó, oiga? ¿Está bien asustado, señor? Me asustó a mí también, ¿qué pasó? Y le dice, del otro lado no había nada, era un voladero, no había carros, no hay nada, da a la nada esa cosa. Dice, y luego pues se accidentó el señor, se aventó por ahí. Dice, no, me dio una finta mala, me dio una sensación mala, siento que lo escuché, cuando me acerqué y siento que lo escuché y dice, no, me dio un miedo horrible y sentí como que algo me pasó por aquí y dice, no, yo ya no me vuelvo a acercar ahí. Esta señora está ahí, dice, no, pues acabo de presenciar un accidente, un señor grande que se aventó un desfiladero y está ella como pensando estas cosas cuando, bueno, ni se puede concentrar, pierde todo el dinero que tenía para perder, apenas pasaron 2 horas, son las 4 de la mañana y dice, no hombre, ya sabes qué fea noche acabo de pasar, me voy a regresar ya al hotel, mínimo traigo una anécdota para la gente, pero estuvo horrible. Y cuando viene de regreso,
cuando va cruzando justo en esa curva, está el señor con el bidón de gasolina pidiendo si le dan un aventón. Justo en la curva en la que del otro lado es un desfiladero y no hay nada. Entonces el señor del camión está a punto de pararse y le dice, no, dale o te reporto. Y el señor del camión se enoja y le acelera y le dice, señora, qué mala persona es usted, hombre. Estas personas pueden necesitar ayuda. Y dice, sí, nada más que ese señor de ahí, pregúntale a tus compañeros, ese es un fantasma. Entonces el del camión se le queda viendo y dice, ¿por qué dice eso? Dice, no te voy a contar, pero en serio, ese es un fantasma, ese no le des ride, a los demás y ayúdalos. Dice, y narrador, esto me pasó hace unos años. Dice, en serio, no te las puedes creer estas cosas, pero ya cuando las vives, te das cuenta que a veces pasan como cualquier cosa real. El señor tenía pies, se veía como una persona normal, pero era el mismo que el otro sintió que le tocó el cuello, que le habló y que ahí no había nada, estaba ahí parado, otra vez pidiendo ride. Yo creo que ahora me estaba buscando a mí. ¿Sabes qué son las mandas? Las mandas es una tradición popular en la que las personas hacen algún tipo de trato en el que prometen algo a un santito, a Dios, a la Virgen o así. Prometen algo a cambio de algo. Ejemplo, le dicen que por favor si le quita la enfermedad a papá o a mamá, ellos a cambio de eso van a ir a X iglesia y van a ir a tantas misas o van a hacer tantas comuniones o van a dar tanto dinero a tal iglesia. Es un tipo de tradición popular. Es un tipo de tradición que las personas a lo largo del tiempo, por alguna extraña razón, se empezaron a pasar esos datos como si estas cosas funcionaran. No te digo que no funcionen, pero te digo que esto es un tipo de tradición que se pasó de boca en boca. En este tipo de tradiciones, Pablo vivió algo sumamente extraño. Pablo vive en un pueblito que la manda clásica es pedirle, ya sea a la Virgen, a Dios o a un santo, por alguna situación. Te vuelvo a decir, en ocasiones es salir de algún apuro, en ocasiones es cuestiones de salud, es pedir algo, una necesidad importante. Pablo tenía una necesidad importante en su familia que la solicitó. A cambio de eso, iba a ir a una iglesia que es la manda clásica del lugar, ir a esa iglesia porque para llegar allá te tienes que aventar casi un día entero a pie. No hay camioncitos, no hay caballos y la manda que todos hacen ahí es ir a pie. Tienes que subir y bajar 2 cerritos y es un camino pesado. Es pesado al nivel que ya ha habido personas que no lo logran. Me refiero a que se mueren en el camino. Por insolación, por deshidratación, por no haber tomado ciertas precauciones, picados por alguna víbora o algún animal ponzoñoso. Entonces es un camino de cuidado. En esta creencia, Pablo pidió, y eso que pidió se le concedió. Así es que cierto día dijo, hoy es el día en el que voy a cumplir mi manda. Se despide de la familia, les pide que lo tengan ahí en sus oraciones porque va a agarrar el camino rumbo a la iglesia y es un día completo de estar caminando, ocupas mucha condición y hay ciertos peligros como te digo. Así es que bueno, agarra su caminar. Después de casi 3 horas llega a la punta del primer cerrito, va bajando y en la parte de abajo del segundo cerrito se topa a don Matías, un señor ya mayor, que Dios sabe cómo ha logrado llegar hasta ahí, porque se ve a alguien bien chaparrito, bien cansado, de estas personas que ya caminar les cuesta, y le dice, oiga, ¿no tiene ahí algo con lo que me ayude? Me duelen mucho los pies. Pablo le dice, sí, cómo no. Y entonces en una mochilita que llevaba, Pablo traía varios ungüentos y le dice, no, hombre, siéntese. Ahí es donde se presenta don Matías con su nombre, que se sienta en un peñasco bastante grande, está en este piedrusco sentadito, y le dice, estire las patas, hombre, don Matías. Y mira, Pablo salió bueno para los masajes de pies, para la reflexología, porque le está dando unos masajes en las patas de don Matías y le está poniendo ungüentos, y don Matías queda bien agradecido. Pablo se da cuenta que los pies los tiene muy desgastados, así es que agarra un par de calcetas como de compresión que tenía por ahí, se los pone a don Matías, y don Matías, no hombre, casi con las lágrimas en los ojos, muchas gracias, don Pablito, gracias, oiga, ¿a dónde va? Voy a la iglesia a cumplir una manda. Ándele, yo lo acompaño. Y entonces Pablo piensa, no, ya no llegué. Si ya me retrasé aquí con don Matías
En lo que él sube, no, ya no llegué, pero también se le hace bien feo dejar a don Matías. Nada, que él va a ser una de las víctimas de este camino y está bien grande. Hijo, Pablo lo está pensando mucho. Y entonces esa parte del corazoncito que todos tenemos, esa parte de empatía, ese calorcito, lo abraza. Y dice, ándale, don Matías, vámonos. Le pone un bracito en el hombro, le pone el otro en el otro hombro. Y ahí va caminando. Y don Matías, mira, ahí va el pasito, pero hasta Pablo se sorprende. Oye, el viejo no va tan lento como esperaba. Ay, trae su pasito y en las subidas Pablo se ve que le falta más el aire que a don Matías. Y ahí va don Matías y le dice, ándale, Pablito, ya vamos a llegar. No se me agüite, no se me canse, ya vamos a llegar. Sí, don Matías. Y de repente se da cuenta en 2-3 puntos que don Matías ya le sacó unos metritos de paso. Y dice, oye, por eso le dolían las patas a don Matías, camina bien rápido este señor, qué bruto. Y bueno, se empieza a retrasar, don Matías va adelante, lo va alentando. Ya Pablo se da cuenta que no le puede seguir el paso, tiene buena condición, pero no es para tanto. Este tipo parece que vive en los cerros y ahí se crió porque no manches. No se cansa y ahí va. De repente ya ven como al tiro de piedra, 20, 50, 100 metros, ahí se ve la iglesia. Y entonces don Matías le dice, ay Pablo, yo aquí me quedo, ya me cansé. Y le dice, pues don Matías, si ya llegamos, vaya a hacer su manda. No hombre, no te apures, pero espérate, Pablito, antes de que vayas a la iglesia, ¿de dónde vienes? De ahí, de Santo Cristo. Ah, mira, pues yo soy de ahí. ¿En serio, don Matías? Yo no lo había visto. Sí, ¿de qué parte? Y ya le dice la casa. Y ya le dice quién es su abuelo, su abuela, su papá y su mamá. Pues yo conozco a tu abuelo. Epigmenio es muy amigo mío, ¿cómo no? Dile que le manda saludos don Matías cuando lo veas. Dice, oye, don Matías, pero nos regresamos juntos. No, no te apures, tú ve a terminar tu manda. Pues bueno, Pablo entra, va y pasa la misa, se queda un ratito ahí, sale, en algún momento se olvida de don Matías, está bien cansado el pobre Pablo, sabe que esa noche se la va a pasar ahí dormido en alguna silla de la plaza, y entonces cuando sale ya de la iglesia, que ya es de noche, compra un par de dulces como para echarse algo a la boca, se acuerda de don Matías, compra un dulce más, va con don Matías y pues ya no está el señor. ¿Para dónde se fue? ¿Quién se lo llevó? Bueno, quién sabe. Va y se sienta en una banca de la plaza, se queda dormido ahí como una persona sin hogar, no llevaba dinero para pagar un hospedaje, una estancia, y la gente de ahí, la gente del municipal, sabe que las personas van a hacer la manda, así es que mientras no los vean sospechosos, los dejan tranquilos descansar. Pablo lo despierta el sol en la mañana siguiente y mira, aunque las patas le palpitan, se agarra otra vez como alma que lleva el diablo y ahora va intentando ganarle el ritmo que tenía el don Matías, no se lo topa en ninguna parte del camino y finalmente ya llega a su casa, todo tranquilo y todo bien, hasta el día siguiente. Porque el día siguiente va con su familia y les comenta la anécdota y les dice, oye, por favor háblale al abuelo. El abuelo ya era una persona mayor, estaba acostadito gran parte del día, a veces se paraba, a veces no, quería mucho sus espacios, así es que no le gustaba estar conviviendo mucho tiempo y le pide que le hable porque le mandó saludos a un amigo. Pues el abuelo ahora sí se entusiasmó cuando le hablan a un amigo de él, ahora sí viene y dice, oye, que te topaste un amigo mío ahí cuando estabas haciendo la manda. Sí, abuelo, le mandó saludos don Matías. Y donde escucha eso al abuelo, dice, no, Pablo, no me estés haciendo esas bromas. No me digas esas cosas, hombre, no me esperaba eso de ti. Y se voltea y le dice, abuelo, pues me dijo que es muy amigo de usted, que le mandaba saludos. Ah, hombre, Pablo, Matías se murió hace 3 años. No me estés diciendo eso. Y se va y se mete al cuarto. Y cuando escucha eso dice, narrador, se me fue la sangre al piso. Cuando me dijo eso mi abuelo, pues yo me voy con mi papá y le digo, es verdad, sí, don Matías es el que vive allá en Calacima. Tuve a ver a la casa, todavía tienen el moño negro. Pues voy para allá, narrador, tienen el moño negro y tienen la foto del señor que me topé en el camino. Cállate que casi me desmayo ahí.